Bueno, vamos primero a hacer un repaso. Bueno, me presento, me llamo David Viñas, soy médico y bueno, tuve la suerte de justo acabar la carrera, la estudié aquí en la Autónoma de Barcelona, pues justo acabar la carrera entré en contacto pues, con todo este mundo de terapias, ¿no? Y de las primeras que entré en contacto fue la terapia neural y bueno, yo me enamoré primero de quien me la mostró, que era Julio César Payán en Colombia. Él fue catedrático de ginecología, jefe de departamento en un hospital, decano de la Universidad del Cauca y premio nacional de medicina, fue el primer premio nacional de medicina que se dio en Colombia. Es decir, era un médico muy reconocido y a una edad bastante joven. Entonces, él cuando entró en contacto con la terapia neural y otras terapias así alternativas, bueno, se puso de lleno en eso y renunció a la cátedra. O sea, es un médico que renunció a una cátedra, a un jefe de departamento, a un cargo en el hospital, en otros médicos, renunció a todos los cargos que tenía y estaba en lo más, y se puso en todo eso. Él dice una frase que la encuentro muy buena, que es cuando, claro, él pasó de ser aquel que iba al hospital así, detrás iban todos, ¿verdad? Era señor profesor, a cuando empieza en diferentes terapias y otro tipo de visión de la medicina, bueno, que Payán se autoloco, ¿no? Entonces, él dijo que cuando llegué al descrédito total, recuperé mi libertad. Es decir, en el momento que ya lo descreditan, porque todos desde la Universidad del Hospital lo descreditan, entonces él se siente nuevamente libre, ¿no? Y esta frase yo la encuentro, la verdad es que es muy buena. Y bueno, pues hay que cambiar ciertas cosas de la teoría de la medicina. Digo medicina y ahí englobo la odontología, porque es una de las principales desgracias de la historia de la medicina, separar una parte del todo, ¿no? Para mí la odontología como carrera aparte es decir, bueno, pues oftalmología también, ¿no? Si el dentista no tiene que ser médico, ¿por qué el oftalmólogo tiene que serlo? Y el cardiólogo, si se pasa todo el día viendo corazones, ¿no? O el ginecólogo, o el otorrino. O sea, no tiene sentido que una parte del cuerpo humano, de la medicina, esté separada y las otras no. A no ser que haya un interés económico y político y lo que sea, que es lo que hay, ¿no? Porque la desgracia que ha provocado que haya una separación de la odontología de la medicina es, ya lo veréis, es muy importante, ¿no? Porque gran parte de problemas que tenemos de salud vienen de la boca. Entonces hay que cambiar ciertas maneras de ver la medicina y de pensar. Una es la teoría celular, ¿no? La medicina se basa sobre todo en la teoría celular, en la que ya decía Hirschhoffer, ¿no? Que la célula es la unidad de vida por sí misma. Esto nos lo han dicho a todos, la unidad de vida por sí misma y tal, y no es verdad. O sea, una célula por sí misma no vive. Si no hay un entorno adecuado, no sirve para nada. La célula mejor del mundo no vive nada si su entorno es hostil. Entonces ya hubo autores después, pero en que hablaban de que tiene que haber una correlación armónica adecuada entre la matriz extracelular, todo lo que hay alrededor de la célula y todo el sistema capilar, ¿no? Y nervioso. Aquí entramos en el concepto de matriz extracelular, en el que hubo pues Pischinger básicamente, que era un patólogo de la Universidad de Viena, en el que ya él veía, era bastante contemporáneo con Kirchhoff, ¿no? Que todo lo que hay alrededor de la célula está organizado de una manera que tiene que tener una función muy importante. Es tan importante como la propia célula. Y es así. Posteriormente se han ido haciendo estudios y bueno, ven que la matriz extracelular es un sistema altamente complejo y desarrollado en el que hay cantidad pues, de fibras y de estructuras de glicoproteínas, ¿no? Que tienen funciones de transmisión de información de transmisión de energía, y es fundamental para mantener la salud y también para el desarrollo de la enfermedad. En esa matriz extracelular también hay la terminación de las fibras nerviosas, entre otras cosas, que son un punto clave donde hay la transmisión de la información. Por lo tanto, en cualquier proceso patológico, cualquier inicio de enfermedad, ese punto es importante, porque de ahí va a parar al capilar, al vaso, al tejido, al órgano, a la célula. ¿Pasa? Hay otra estructura de la cual muchas veces no nos acordamos, ¿no? Que es la que hay dentro de la célula. Dentro de la célula hay una estructura también formada por microfilamentos, microtúbulos,
filamentos intermedios, y todos estos filamentos que hay dentro de la célula, a través de la membrana, se conectan con todos los filamentos que hay a nivel extracelular. De manera que acaba formándose una estructura tridimensional conectada de filamentos que conducen información fuera de la célula, dentro de la célula y dentro del núcleo. De manera que cualquier cosa que pasa, cualquier estímulo, cualquier impulso que pasa en cualquier parte del organismo se va a transmitir también a través de esta estructura de microcableado, que también es eléctrica. Es decir, la información no solo se transmite a través del sistema nervioso, se transmite también a través del sistema cognitivo, se transmite a través de todas las estructuras fibrinosas extracelulares y llegan a nivel intranuclear. De manera que en osteopatía, en fisioterapia, en diferentes terapias manuales, cualquier impulso que se da se va transmitiendo y tiene una consecuencia incluso a nivel de DNA, de síntesis de proteína. Eso está ya más que estudiado y comprobado, esto ya no son teorías. A través de la mecanotransducción, se habéis oído hablar, se ve como un impulso que se da a nivel mecánico, se ve cómo se va transmitiendo a través del conjuntivo y llega a provocar un cambio dentro de la célula y dentro del núcleo. Por lo tanto, cualquier impulso mecánico no se queda solo en la parte superficial, llega a la parte más profunda. Entonces tenemos aquí una matriz extracelular donde confluyen las terminaciones del sistema nervioso vegetativo, del sistema linfático, del sistema vascular, de los vasos, donde hay células también de limpieza, de defensa, y después está también las membranas plasmáticas, las membranas basales de los tejidos, de las células, de los órganos. Entonces ahí el nervio no entra dentro del tejido, un nervio no entra dentro del hígado, no entra dentro del riñón, no entra, ¿sí? Lo que hay es un espacio donde hay toda esa intercambio de información y de energía y de impulsos. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en uno de esos tejidos va a influir en lo que se está produciendo ahí. No. Bien. Es importante también, igual que la matriz extracelular, el tejido conjuntivo, que es una estructura también que está a lo largo y ancho de la matriz extracelular, el sistema nervioso vegetativo. Dentro del sistema nervioso, el componente vegetativo del sistema nervioso habitualmente es el gran desconocido. Incluso en medicina, en la carrera de medicina, es una parte que no se trata habitualmente. Me imagino que en odontología debe ser algo parecido, ¿no? Vegetativo, sabemos que existe, nos dicen simpático, parasimpático, gasta energía, ahorra energía y poca cosa más, ¿no? Bueno, pues el vegetativo solo sirve para regular las funciones de todos los órganos. No hace más que eso, es decir, en cualquier órgano, en cualquier tejido hay una fibra vegetativa que lleva información del todo y va a llevar también información de esa parte al todo, manteniendo un equilibrio y una regulación para facilitar la adaptación a cualquier estímulo, relacionando todo esto a la vez entre todas las partes del cuerpo. Nada, como para no estudiarlo mucho, ¿verdad? Como para no tenerlo en cuenta cuando alguien está enfermando, como para no tenerlo en cuenta cuando alguien hace un hipertiroidismo, una ansiedad, una taquicardia, un estreñimiento, lo que sea. Siempre hay el vegetativo ahí. Entonces, cuando nos pasa algo, el vegetativo está implicado, porque él es el encargado de regular. Pero a la vez es una red. Es una red. El sistema nervioso es una red, y el vegetativo es una parte de esa red del sistema nervioso que llega a todos los órganos y tejidos, y que aún no le falta un poco de sangre. Tranquilos, él ya lo sabe, le llega la información y va a dilatar un poco las arterias de ese tejido para que le llegue más sangre. Que esa otra parte no necesita tanta sangre porque estoy corriendo y por lo tanto no voy a orinar porque necesito musculatura. Va a dilatar las arterias y las venas exactamente de los músculos que necesitas para correr, de los que no. Y en cambio va a contraer los vasos de los órganos que no necesitas en aquel momento. Pero todo lo va a hacer a la vez. Y si hay poca luz mientras estás corriendo, va a dilatar las pupilas, ¿sí? Y va a reorganizar todas tus células
según la necesidad del momento. Y ahí es donde juega la parte simpática parasimpática, que es lo mismo, pero lo necesita para abrir, cerrar, activar, desactivar, en el fondo es lo mismo. Pero esta parte del sistema nervioso vegetativa está en contacto, nace en las estructuras más profundas del cerebro. En el sistema límbico, en el hipotálamo, con conexiones en el sistema límbico y en el córtex. Por lo tanto, cualquier pensamiento va a tener una respuesta también en el vegetativa. Si yo me pongo a pensar en algo que me angustia, ostras, tenía que haber hecho esto, que era muy importante, no lo he hecho. Enseguida, ¿no? Viene ya una sudoración. Esa sudoración es fruto de un pensamiento que provoca una emoción. Y esa sudoración la ha conducido el vegetativo. Por lo tanto, un pensamiento es lo que ha activado el vegetativo. ¿Sí? Y empieza la taquicardia. Fruto del vegetativo. Por lo tanto, un pensamiento me está provocando una reacción de todos mis órganos en un segundo. Si aquí hay ahora un ruido estrepitoso, violento, brusco, inesperado, nuestra respuesta no va a ser, uy, creo que me estoy poniendo nervioso, ¿no? En un segundo todo se ha activado en nuestro organismo, ¿no? Receptor, reacción rápida, incluso los dedos de los pies habrán hecho clac, vegetativo, pero con una relación constante, inseparable de córtex cerebral, pensamiento, sistema límbico, emociones, hipotálamo, eje inmunitario hormonal. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado. En medicina convencional, por desgracia, demasiadas veces nos dicen no, això no té a veure, esto no tiene nada que ver con lo otro. Cuando alguien le pregunta al médico, oiga, me han salido unos hongos en las uñas de los pies, ¿tiene que ver con que esté perdiendo vista? ¿Qué te van a decir? A ver, ¿tú de qué pueblo vienes? ¿No? ¿Qué tiene que ver las uñas de los pies con los ojos? Pues le puedes decir, mira, es que sabes que cuando me hacen cosquillas en los pies me lloran los ojos. ¿Verdad que es así o no? Entonces, sepa usted que cuando a alguien le hacen cosquillas en los pies, fácilmente le van a llorar los ojos, por lo tanto sí tiene relación. En el organismo todo tiene relación. ¿No? Entonces, si aquí tenemos un nervio, aquí tenemos una arteria, aquí tenemos una vena, aquí tenemos un músculo, podría ser también un tejido de riñón, un tejido de hígado, o de bazo, o lo que sea, de intestino, aquí, entonces, entramado no es solo para hacer un poco de cojín, para hacer de almohada, no, aquí es donde se da transmisión de información, y aquí es donde hay las fibras del vegetativo, que siempre acompañan a los vasos. Entonces, cualquier información que pase, o cualquier lesión que afecte a estas fibras nerviosas, va a provocar una alteración en la respuesta. Ahora lo vemos, ¿no? Tenemos también que los órganos generan campos eléctricos, campos electromagnéticos, propios de su función de la que están realizando. Hacen una función, generan pues, un campo eléctrico, electromagnético, pues que además difunde pues, a través tanto del sistema nervioso como de las estructuras que hay de filamentos en la matriz extracelular. Pero cuando hay en alguna parte del organismo donde hay una inflamación, una tensión, una sobrecarga, una predisposición, una lesión, todo este proceso eléctrico de transmisión de impulsos eléctricos se verá alterada. Porque si hay una zona que no está bien, va a alterar la transmisión que circula a través de él. Y además se va a adaptar de un modo anómalo a lo que venga. ¿No? Entonces, si nos acordamos, había unas matrices extracelular, intracelular y nuclear, y cualquier impulso que se da fuera de la célula va a repercutir ahí, de manera que, bueno, lo que hemos hecho antes, ¿no? Con un estímulo en piel va a llegar a la piel, ¿vale? Pero además hay una relación entre los sistemas también a nivel inmunohormonal. Hay una relación entre la parte psicológica, neurológica, inmune, endocrina y el resto. Cuando hay un estímulo, que puede ser cognitivo, de pensamiento, vital, a nivel del sistema nervioso, va a provocar una reacción, como hemos visto antes, a nivel hormonal. Sistema nervioso y sistema endocrino no son sistemas diferentes, son lo mismo. Lo que pasa es que si me lo miro desde aquí, le digo, mira, es endocrino, y si lo mismo me lo miro desde otra perspectiva, digo, es nervioso, pero es lo mismo, sigue siendo el mismo eje.
cada vez que yo tengo una reacción neurológica, voy a segregar sustancias que se llaman neurotransmisores, que en el fondo son hormonas. Adrenalina, noradrenalina, corticotropinas, la serotonina, en el fondo son hormonas también, y neurotransmisores. Por lo tanto, no hay frontera entre un sistema y el otro. Y van a provocar una reacción de todo el sistema hormonal, de tiroides, ovarios, lo que sea, suprarrenales, hipotálamo. Pero a la vez, todo el sistema inmune no está separado del nervioso y del hormonal. En el fondo no son sistemas separados. Yo los he clasificado por separado para poder entenderlo en mi visión, fragmentaria de lo que es la totalidad. Pero no es así. Las células inmunes, los leucocitos, tienen receptores de neurotransmisores. Por lo tanto, cuando yo estoy triste, estoy alegre, lo que sea, mi receptor, que es mis leucocitos, que son células del sistema nervioso y endocrino también, tienen receptores, por lo tanto, les llega mi estado de ánimo. Y cuando hacen respuesta porque les llega una bacteria, un virus, lo que sea, ellos también tienen sus mediadores, que son las interleuquinas. Pero las células nerviosas tienen receptores interleuquinas, ¿veis? Entonces, todas estas células, todos estos tejidos, en el fondo, son lo mismo, son el mismo sistema. Cualquier cambio en un sistema nervioso va a provocar una repercusión inmunitaria y hormonal, y al revés también. Los ciervos, sabéis que hacen esas luchas, ¿no? Entre los machos. Lo hacen en la época, pues, que las hembras, pues, también están más receptivas. Y cuando luchan, no luchan a escondidas, luchan en una cima para que lo vea toda la comunidad, ¿no? Y el macho que gana, ¿qué hace? Pues tiene ahí a todas las hembras, ¿no? Y las deja embarazadas a todas. Y al que queda segundo, ¿qué hace? ¿Se queda con un 10% de hembras? Hay hembras solidarias que dicen, a mí me gusta ese, es que a mí me gusta el macho que no gana. No. Ninguna. Pero aunque sea un club de ciervos desarrollados y solidarios, mira, nosotros hacemos las cosas de otra manera y al macho que pierde, no, si hacen eso, el macho que pierde no va a dejar embarazada a ninguna hembra. ¿Por qué? Porque justo después de la batalla, no mientras pelean tienen un subidón de hormonas que les salen por las orejas, bueno, por los cuernos. Pero después de la lucha, el que pierde, hace un bajón hormonal que no puede fecundar a ninguna hembra. Mientras que el que gana hace un subidón que tiene para todas. Entonces hay una respuesta hormonal a un acto que es más bien social, que es más bien de origen nervioso, que es lo que se llama una respuesta hormonal inmediata. Y así podríamos hablar de casos. Hay cantidad en las que vemos que no podemos separar una parte de otra. ¿Dónde van? Y otra vez. Bueno, ya hubo un médico cirujano inglés en un hospital de Londres, en el año 1914, que bueno, era interesante lo que él decía. La verdad es que en medicina estas cosas no nos las cuentan. Damos a mucha información y algunas que para mí es muy importante no sale para nada. Este personaje, Mackenzie, lo que hizo fue algo como tocar a la gente, él era cirujano, los tocaba, los exploraba antes de operar. Cosa rara, ¿eh? Pues ¿qué veía él? Como los tocaba, veía que había puntos dolorosos, hiperálgicos, curioso, ¿por qué un punto duele tanto y otro no? Después tenía la patología que sea. Después operaba y veía la patología que tenía, los operaba de eso. Es una apendicitis, una perforación, una hemorragia, un problema de riñón, una curiosidad. Y él entonces empezó a relacionar puntos, que son los que dolían cuando los exploraba en piel o en músculo, y la patología que había, ¿no? Y él lo que veía es que cuando había una enfermedad, una patología a nivel visceral, se reflejaba a nivel cutáneo, a nivel muscular y a nivel vertebral. Y esto, en la exploración, se daba mucha información. Por lo tanto, cuando tienes una contractura o no sé qué, no. El músculo no se contrae. El músculo no tiene conciencia propia. El músculo se contrae siempre como consecuencia de que algo lo hace contraer. Y al músculo lo contrae el nervio. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que haya una contracción en el músculo, pensad que hay un nervio que lo está contrayendo. ¿Y ese nervio de dónde viene? Entonces, ahí de dónde viene ese nervio, si hay una irritación, si hay algo que no funciona bien, ¿sí? El nervio estará irritado, por lo tanto el músculo se va a contraer y la piel va a ser sensible.
¿De acuerdo? Estas cosas nos importan mucho. Esto es lo que se llama reflejo víscero-cutáneo o víscero-motor. Anda, entonces, él ya se dio cuenta que esta relación estaba sobre todo porque había una inervación simpática, que es una parte del vegetativo, común entre órgano, esa parte de piel y esa parte de músculo. Y vio que cuando había una afectación del órgano, a través de estos nervios, sensitivos motores, aparecía esa parte más dolorosa en piel y esta contracción muscular. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar en enfermedades viscerales más profundas desde la piel y desde el músculo también. Desde partes más superficiales, porque si el nervio nos lleva información de dentro a afuera y es un punto concreto el que está reflejando eso, si nosotros trabajamos desde un punto de vista regulador, ¿sí? Regulador, no diciendo al cuerpo lo que tiene que hacer, sino regulador, y aquel punto que es el mismo nervio en el otro extremo ayudamos a regular, estaremos contribuyendo a regular también la patología que hay a nivel visceral. ¿Sí? Anda. Bueno, él lo que vio también es que cuando había un estímulo irritativo persistente, llega un momento en que la célula nerviosa o la célula está muy excitada y hasta que se altera. Se altera de una manera que después le llega otro estímulo y ya responde de un modo exagerado. Por ejemplo, nos podemos imaginar a alguien pues, que ha tenido varias infecciones de orina. Una infección de orina irrita el sistema nervioso de la zona, ¿no? Tantas infecciones de orina, o vaginales, o de anginas, o que sea, en el momento que el nervio se irrita. Por lo tanto, este nervio ha quedado sensibilizado. Después viene un estímulo menor, ¿no? Yo qué sé, igual esta mujer tiene una relación sexual, o igual un día hace un poquito de frío, me he mojado el pelo y ya está, pero la gente no hace una faringitis porque tiene un poco de frío, ¿no? Pero hay personas que sí. ¿Por qué? Porque un estímulo menor, como eso ya está sensibilizado, un estímulo más leve provoca ya una reacción exagerada. ¿Sí? O un día me baño en la piscina y hago una cistitis. Joder, no todo el mundo se baña en la piscina y hace cistitis. ¿Por qué yo sí? Pues porque ya cualquier estímulo me desencadena ya una reacción exagerada. ¿Verdad? Bueno, esto, lo que ya hacía Mackenzie de valorar estas cosas, nos permite tener una visión más individualizada de la enfermedad. Nosotros tenemos que ir a una visión más individualizada. Ver a la persona y no a la enfermedad. Cada uno tiene su historia y lo que le pasa le viene por las cosas que le han ido aconteciendo. Bien, y cualquier enfermedad pues, se va a manifestar también en piel, en músculo corporal. Bueno, por lo tanto, algo muy importante, sobre todo que tenemos que aprender los médicos, que somos los que sabemos tocar menos, es que cuando tocamos no solo tenemos que mirar si hay dolor o no hay dolor, tenemos que mirar también si hay tensión o ver qué cambios se dan. Porque en la palpación se obtiene mucha información. Como nosotros los médicos tenemos mucho que aprender de los osteópatas y de los fisios. Porque habéis desarrollado unas maneras de tocar que en la historia de la medicina ni se conocían. Yo he aprendido mucho con compañeros que trabajan osteopatía para aprender pues, a tocar teniendo en cuenta pues, el conjuntivo, tensiones y estas cosas, ¿no? Porque siempre que hay una tensión en alguna parte, esa tensión no es la tensión en sí el problema, sino qué está reflejando. Y puede estar reflejando desde la esfera emocional a cualquier irritación o disfunción o enfermedad más bien visceral, que a la vez no podemos separar una de la otra. Nunca podemos separar, siempre hay un componente emocional, siempre hay un componente psíquico, siempre hay un componente visceral, porque es todo a la vez. Nunca podemos, mira, ahora voy a tener una reacción emocional sin que mi cuerpo se entere, no puede ser. Ahora voy a hacer la digestión o voy a correr sin que mis emociones no se enteren. No, es que siempre estamos con todas nuestras partes actuando a la vez. Entonces, el tocar nos ayuda mucho también a buscar el punto, ¿verdad? Anda. Bueno, entonces Rickert, que era otro contemporáneo de Pisching y de Pisching y de Bischoff, él vio la importancia que tenía la irritación de la fibra nerviosa vegetativa. En medicina se considera como un hecho muy importante la inflamación, y se estudia mucho la inflamación, mucho, porque la inflamación es la respuesta que hace el organismo a cualquier agresión, sea química, térmica, mecánica, un golpe, una infección. El organismo siempre responde con una inflamación.
Pero para la medicina convencional la inflamación es un proceso metabólico, químico, y siempre empieza ellos a decir con la dilatación de la vena. La vena se dilata y a partir de ahí empieza el dolor. Pero, ¿por qué se dilata la vena? ¿Quién hace dilatar la vena para que pueda haber una inflamación como respuesta a eso que nos ha agredido? ¿Quién hace dilatar la vena? El nervio. Toda vena, toda arteria tiene una red de sistema nervioso vegetativo alrededor. No hay un centímetro de vena o arteria sin un nervio vegetativo alrededor. ¿Por qué? Porque si alguien se contrae y se dilata, es siempre porque hay una capa muscular que responde a una fibra nerviosa. Por lo tanto, él empezó a estudiar y daba estímulos al sistema nervioso vegetativo. Y veía que había una respuesta siempre vascular. Y cuanto más irritado estaba el estímulo, llega un momento que provocaba ya incluso necrosis, la enfermedad de la necrosis del tejido. Por lo tanto, decía, el estímulo inicial para que empiece la inflamación o la degeneración del tejido, siempre está el inicio en el sistema nervioso. La gracia está en ver dónde está esa irritación y después cómo quitarla. ¿Sí? La gracia es esa. ¿Dónde van? Otro autor, fijaros que os hablo de autores muy modernos. La terapia neural. Hubo una época en la historia de la medicina donde estudiaban mucho el sistema nervioso. Pavlov, Freud, Speransky, Bykov, Luria, Ramón y Cajal, Hugo Spies, Lerich. Los grandes estudiadores del sistema nervioso eran de la misma época. Y llega un momento en que en la historia de la medicina el estudio que existía en ellos se pierde. Se pierde. Es el momento en el que llega la industria farmacéutica. Entonces el conocimiento va a estudiar fármacos para controlar eso, para controlar lo otro. Pero había unos autores, que eran unos hermanos cirujanos, que era Sigan Vishnevsky, en Rusia, que eran cirujanos y ellos trataban a mucha gente con heridas de guerra, de la guerra rusa, ¿no? Entonces, ellos utilizaban el antibiótico, por ejemplo, de aquel momento, que era la penicilina, lo utilizaban solo para bajar un poco el nivel de colonia de gérmenes, porque había muchas infecciones en aquellas heridas, ¿no? Porque ellos veían que en el fondo lo que acaba provocando la gangrena, la necrosis, la enfermedad, era tanta irritación que las heridas provocaban en el nervio. Entonces, el nervio, cuando está irritado, no controla el tejido. Como no controla, el tejido empieza a degenerar. Si tú vas a ese nervio e intentas quitar la irritación para que pueda hacer mejor su función, los tejidos que dependen de él, ¿qué hacen? Regeneran. Entonces, ellos no iban a matar gérmenes, solo a reducir un poco, utilizaban el antibiótico para bajar un poco el número de colonias que había de gérmenes. Pero ellos básicamente lo que hacían era trabajar con novocaína, que es la procaína, que en aquella época se llamaba novocaína, porque veían que esto quitaba irritación al nervio. Entonces se pasaban gran parte del tiempo quitando irritaciones al sistema nervioso. ¿Y el resto qué no hacía? El cuerpo. Entonces, Speransky andaban jefe de la unidad de patología de Moscú, o sea, son gente que no estaban en su casa trabajando, estaban en grandes hospitales, son gente de referencia en su momento. Andaban. Él ya veía, pues, Speransky, que cuando él cogía perros y les hacía putadas. Hoy en día esto no se podría hacer, ¿no? Pero bueno, ya que lo hizo en su momento, pues aprovechemos al menos la información, ya que puteó tanto los perros. Nos maltrató mucho. Entonces él irritaba puntos del sistema nervioso de los perros y veía que cuando irritaba una fibra nerviosa aparecía un proceso neurodistrófico. ¿Qué quiere decir eso? Una degeneración, una enfermedad. Y él irritaba un punto del sistema nervioso y aparecía una enfermedad. Cuando la irritación era en el sistema nervioso central, en horas ya aparecía una enfermedad en alguna parte del cuerpo. Cuando la irritación era periférica, lo que hacía era poner un aceite irritante en un diente, es decir, hacía una obturación, hacía como una endodoncia, matar el nervio, pero ponía ahí dentro un aceite irritante, después tapaba. Entonces, esto veía que en cuestión de semanas, meses o años aparecía una enfermedad en una parte del cuerpo, del perro. Entonces, ¿cuál era el origen de la enfermedad que él provocaba? Era siempre la irritación del sistema nervioso. Y lo que él veía después, y otros autores, es que se irritaban, pero después ponían la novocaína o procaína, el desarrollo de la enfermedad o no se daba, o se recuperaba, o era diferente. Lo que veían también es que cuando irritaban al sistema nervioso, la respuesta dependía mucho de cada animal. Es decir, hay una particularidad de cada uno que es única, que te hace más o menos predispuesto a enfermar ante determinados estímulos.
¿sí? Es lo que le llamó también el biotono. Según tu biotono, vas a responder. A ver, la telefonía móvil pues nos afecta, ¿no? Pero ¿por qué a unos más y a otros menos? Pues depende de tu biotono, depende de cómo estás tú. Y ahí gran parte es función del vegetativo, que es el que te está haciendo. El vegetativo recibe y provoca respuesta. Entonces, depende de cómo estés tú a nivel de vegetativo, pues vas a adaptarte más o menos a todas estas agresiones que tenemos en nuestro entorno. Nada. Entonces, Speranski, uno de los experimentos que hizo fue poner una toxina, un poco de toxina tetánica en una patita del perro, y después veía pues, que el perro hacía pues, una reacción de tétanos, de espasmos de espasticidad en esa pata donde le ponía la toxina. Pero que en cuestión de unas semanas desaparecían los síntomas, parecía como si se hubiera curado. ¿Verdad? Ya está, ya se le ha pasado tétanos. Nada. Después lo que hacía era poner una bola de cristal en el cerebro del perro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Que en 24 horas, es decir, rápidamente aparecía el tétanos, ¿sí? Aquel cuerpo que le habíamos puesto en una patita, pero pequeña cantidad, y hizo un tétanos localizado. A ponerle un irritante en el cerebro, el perro hacía un tétanos generalizado, de una manera mucho más rápida, sin haberle puesto otra vez tétanos, hasta que se moría o no, dependiendo de su vida. ¿Cómo ha pasado eso? Porque nosotros hemos irritado una parte del sistema nervioso, y como es una red, cuando ponemos una irritación en otra parte, aquí hay una memoria. ¿Sí? El perro que se muere del tétanos que tuvo hace unos meses. ¿Sí? Aunque ahora no lo tenga. ¿Entiendes un poco? Nosotros alteramos el sistema nervioso y por lo tanto él puede desencadenarse alguna memoria que tiene ahí. Veremos algunos ejemplos. Adelante. Bien, esto nos ayuda también. Vedensky hablaba de parabiosis, y él lo que hacía era, en un nervio, lo irritaba, por ejemplo, con un poquito de sal, y ese nervio cuando lo irrita con un poquito de sal, el mismo nervio, un estímulo, y se transmite, ¿verdad?, por el nervio. A ese nervio lo irrito con un poquito de sal, le doy el mismo estímulo, ¿y qué pasa? Cuando llega aquí, como eso está irritado, por lo tanto, no puede transmitir de la misma manera el impulso eléctrico, el impulso nervioso, ¿sí? El estímulo es diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a los tejidos que les llega ese estímulo, ¿qué les va a pasar? Se van a alterar su función, se van a enfermar, ¿sí? Pero además, un nervio con una irritación ese foco puede volverse también generadora de impulsos irritantes. Por lo tanto, genera ruido. Y por lo tanto, los tejidos, los órganos que se van a empezar a alterarse, a enfermar. Pero como sistema nervioso, si recordamos, es una red, eso puede ser local o en cualquier otra parte del organismo. Entonces, cuando algo nos afecta al sistema nervioso, y sobre todo si deja una irritación, afecta mi capacidad de adaptación, y sobre todo si tengo algo previo, por ejemplo, yo de pequeñito tuve muchas anginas, o me han operado una cesárea, o no sé, yo ya tengo mis irritaciones previas, cuando pasa algo, puede empezar a desarrollarse enfermedad, porque ya no puedo controlar aquello, ¿sí?, en cualquier otra parte del organismo. Por lo tanto, yo siempre tengo que recoger y estar atento a todo lo que le pasa a aquella persona. Si alguien viene porque tiene una ciática, muy bien, pero ¿tienes muelas de juicio? ¿Has tenido bronquitis? ¿Has tenido anginas? Porque ahora has petado por la ciática, pero tú eres el mismo desde que te parieron. Por lo tanto, tienes una historia ahí que se ha ido acumulando, que han ido acumulando irritaciones y forman parte ahora de esa ciática también. ¿Sí? También vieron después que aplicando aquí novocaína, la procaína, en pequeñas cantidades, esa irritación desaparecía y volvía a transmitirse el impulso nervioso de manera normal. De manera que el tejido, si no había pasado un umbral de degeneración, podía recuperarse. Nada. Bien, por lo tanto, los anestésicos locales, que ahora hablaremos un poco de ello, tienen un efecto regulador sobre las funciones del sistema nervioso vegetativo, porque ayudan a que tengan un potencial de membrana, a restaurar el potencial de membrana y a modularlo, de manera que el sistema nervioso, cuando recupera su función, puede facilitar la restauración de las funciones de los tejidos. Ahora, eso sí, nosotros debemos aplicar el anestésico local lo más próximo a la zona irritada.
No sirve poner el anestésico por vena, o por músculo, o en pastilla. No es como un antibiótico que tú lo das, se distribuye por la sangre y mata los gérmenes estén donde estén, o un antiinflamatorio, ¿no? Ahí vamos a actuar desde un punto de vista neural y por lo tanto es como un cortocircuito. Ya, si viene el mejor electricista del mundo y viene con un generador, si no sabe que en la aula 7 de la tercera planta hay un cortocircuito en un enchufe, ya pot anar fent. Tiene que ir justo a este enchufe, que está haciendo un cortocircuito, si no, en todo el edificio, nada. Pues aquí es lo mismo. Si hay una irritación en una parte del cuerpo, pues a veces hay varias y tocas una y eso ya permite una reorganización, ¿eh? Pero hay ciertos focos pues, que hay que ir pues, lo más cercano. Y depende mucho también siempre del huésped, de cada persona. Y las respuestas serán diferentes en cada individuo. Es muy difícil hacer estudios científicos en terapia neural según los protocolos y paradigmas de la medicina científica, porque aquí, en terapia neural, igual que con tantas otras terapias no convencionales, son muy individualizadas. Como son tan individualizadas y son irrepetibles, hay gente que la pincha, se hace una reacción emocional y le pasa no sé qué tal, eso no va a suceder de nuevo, ni va a suceder con otra persona. Por lo tanto, hay ciertos tipos de estudios que no se pueden hacer, porque no son mecánicos, no son estudios mecanicistas. Mira, le doy este fármaco y ahí hay esta respuesta. Claro, o sea, es una respuesta dosis dependiente. Aquí hago una colonia de bichos, le pongo este antibiótico a ver cuántos bichos mato y a ver qué bichos mato. Claro, es una cuestión que tiene unos paradigmas muy lineales. Entonces sí puedes hacer este tipo de estudios. En terapia neural se pueden hacer estudios, pues coger a 1000 personas, pues con tal diagnóstico y tal, pero cada uno probablemente irás a buscar puntos diferentes. Puedes mirar a ver si es eficaz o no es eficaz en esa enfermedad, pero no qué puntos pinchar para esa enfermedad, porque los puntos son los de cada uno. Andaban. Bueno, ya antes de entrar en la parte más de técnica y de experiencia y tal, hablamos también del fenómeno Sagerlich-Schwarzman, porque también es muy interesante. A un conejillo le ponían una toxina de E. coli y después le ponían un suero con la misma toxina. Y lo que pasaba es que hay una necrosis cuando la toxina pasa por la sangre, cuando se encuentra en un lugar donde ya había habido toxina en la piel, ahí hace una necrosis. Es un fenómeno que se conoce en medicina. Lo que vieron es que si después de poner la toxina en un punto de la piel, después le ponían la procaína, cuando le ponían el suero con la toxina, no desarrollaban necrosis en ese punto. ¿Por qué? La primera toxina no provoca necrosis. ¿Qué es lo que provoca necrosis? La respuesta a la toxina. ¿Sí? A ti te inoculan una toxina, pero esa toxina alguien tiene que reconocerla. Bueno, a mí me ha picado una abeja, me han puesto una toxina de E. coli, me han puesto un Voltaren. ¿Qué me han puesto? El organismo tiene que reconocerlo. Entonces va a responder en función de lo que reconozca y en función de mis capacidades de responder a lo que sea. Entonces la toxina provoca una reacción, pero tiene que haber un receptor y una respuesta. Con el anestésico local nosotros lo que vemos es que actuamos a nivel de la información, a nivel del potencial eléctrico de la célula. Por lo tanto, esto irrita, esto quita irritación, viene a través del tóxico por vía sanguínea y lo que se vio experimentalmente es que una vía necrosis. Hay cantidad de experimentación que nos dice que con el anestésico local, en baja concentración, en pequeñas cantidades, nosotros lo que hacemos es regular la parte eléctrica del tejido y borrar o neutralizar irritaciones que estaban en la memoria. Importante. Nada. Entonces la procaína interrumpe de forma breve el estímulo irritativo, permitiendo la temprana neuroregulación del territorio, estabilizando la membrana basal de las células nerviosas y también provoca un poco de vasodilatación con una mayor irrigación. Eso va muy bien de los nervios. La procaína es el anestésico local que usamos básicamente. En países o en lugares donde hay dificultad para buscar o encontrar procaína, que en algunos países están, en Latinoamérica por ejemplo hay mucha dificultad, utilizan lidocaína. Bueno, es... por favor, ¿la lidocaína puede hacer reacción intolerancia? Sí, como la procaína. Es que me pasó con unas pastillas que compré para la garganta y me entró un dolor de cabeza enorme, unas náuseas tremendas y me había tomado el día anterior unas pastillas con estrés con lidocaína
Digo, a ver si va a ser Pero esto, igual no es lo la de sí me lidocaína. pasó. Igual no es la lidocaína. A veces la gente me ha dicho, oye, me han puesto procaína y me fue No fatal, no sé procaína, qué. lidocaína. Sí, bueno, con procaína o lidocaína. No, creo que me lo dijeron también con lidocaína. Y cuidado, que a veces esto tiene excipientes. A veces viene con más productos y es otra cosa. Entonces, por ejemplo, hay algún dentista que me dice, no, es que yo cuando pongo el anestésico, cuidado, ¿lleva vasoconstrictor o no? Por ejemplo. Porque a veces hay vasoconstrictor o hay otras sustancias que va todo añadido y le meten la culpa al anestésico local. El anestésico local, como ahora veremos, tenemos que utilizar terapia oral sin mezclar con nada, sin excipientes, sin vasoconstrictores, sin nada. Y ahí te puedo decir yo, que llevo más de 20 años pinchando procaína a diario y a No, de litros. la procaína, yo estoy hablando. Es igual, con lidocaína te encontrás lo mismo, te encontrás lo mismo. Con procaína se dice que tiene muchas alergias, más que la lidocaína. Y yo no he visto, en más de 10.000 personas, 3 casos, no de alergia importante, de que hay picores y que habitualmente aparece a la tercera o cuarta sesión. Se dice que es un problema sanguíneo de defecto de colinesterasas plasmáticas, pero más que eso ya está. Y en más de 10.000 casos, por lo tanto, a ver, y de otros compañeros que tengo, que sumamos entre todos pues miles y miles de casos, no hay una reacción alérgica anafiláctica que hayamos visto. Que seguro que en algún lugar se ha dado y se puede dar, pero a otras sustancias también. Y vamos, de gente que le mete un antibiótico y hace una reacción alérgica o lo que sea, pues es más frecuente, mucho más frecuente. O con aditivos, es mucho más frecuente que con un anestésico local sin mezclar con nada. Bueno, ahora eso sí, hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué le llamáis terapia neural? Le llamáis terapia natural si lo que hacéis es poner un anestésico. ¿No? ¿Verdad que choca un poco? Pincháis. Es una terapia agresiva, eso es lo que dicho. Es una terapia agresiva porque pincháis. Y además ponéis un fármaco. Entonces, ¿pero qué tiene eso natural? Bueno, de entrada el concepto. Si yo me pongo a usar un anestésico local y a alguien le duele el tobillo y le pincho el tobillo, a alguien le duele el hombro, le pincho el hombro, a alguien tiene una infección de oído, pues sí, yo no estoy haciendo terapia neural, estoy inyectando un anestésico local, eso sí, pero no es terapia neural. Esto es como utilizar las hierbas, ojo, no voy bien de vientre, no meto un laxante de hierbas, eso sí. ¿Estás haciendo fitoterapia? No. Te estás laxando con hierbas, que no es hacer fitoterapia. ¿Sí? Oye, que no sé qué, que estoy cansado, me voy a tomar ginseng. ¿Estás haciendo medicina naturista? No. Estás tomando unas pastillas, en vez de tomarte anfetaminas, te tomas ginseng. Es más natural. Pero no estás haciendo medicina natural. ¿Sí? No estás viendo a la persona como un todo, tratando como un todo. Igual si vas mal de vientre, igual no hay que laxar el intestino, sino hay que hacer otra cosa. Pues en terapia neural es lo mismo. Si yo utilizo la terapia neural para pinchar donde duele, no estoy haciendo terapia neural, aunque esté inyectando un anestésico local. ¿Sí? Lo más importante es el concepto. Tratamos a la persona, miramos dónde viene y lo que buscamos es que recupere su capacidad reguladora y que se autocure, se autorregule. ¿Sí? Como ya sabe, lo único que queremos es quitar irritación, quitar el palo de la rueda. Para que él haga lo que sabe hacer. En algún momento perdió esa capacidad. Vamos a mirar de dónde viene, quitar irritación para que recupere. Entonces, esto es lo más natural. Pero eso sí, utilizamos un fármaco de síntesis, pero que ya no tiene, ya no tiene un efecto anestésico. No tiene un efecto anestésico. Y a veces puede tenerlo mínimamente, pero no lo buscamos. Nosotros tratamos gente con ansiedad, con psoriasis, con asma, con infecciones de orina, con desprendimiento. Puede venir quien quiera, con el diagnóstico que quiera, no importa. Una enfermedad que solo sea en Sudáfrica, no importa que venga. ¿Por qué? Porque no vamos a tratar la enfermedad. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver un anestésico con todo esto? Nada. Como anestésico, nada. Ahora, como agente que nos puede ayudar a quitar la irritación de un punto del sistema nervioso, eso sí nos puede ayudar, sea la enfermedad que sea. ¿Por qué? Porque además, si tiene un efecto, el efecto va a durar mucho más. Sí, ya está bien. El efecto va a durar mucho más que el anestésico. El anestésico dura... Hay gente, por ejemplo, que si vienen por dolor, vienen con una ciática, típico. ¿Dónde le pincharon un anestésico? Coño, no ciático, tiene ciática, ¿verdad? Cuando hacen una infiltración, pero nosotros no. Nosotros igual, si es alguien ha tenido una cesárea, que le han quitado la matriz, que ha tenido una apendicitis, que no sé qué, vamos a ir probablemente a la cicatriz del abdomen. Y es muy frecuente que a esa persona se le quite la ciática. Incluso se puede quitar enseguida. Y hay gente que dice, hostia, ¿cómo puede ser? A ver, ¿cuánto tiempo has tardado en quedarte clavado? ¿No? Si yo estoy bien y voy a coger eso y me quedo clavado, ¿a alguien le parece milagroso esto? No, porque lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? ¿Cuánta gente hemos visto que se ha clavado en un minuto, en un segundo?
Entonces, ¿por qué desclavarse y volver a la normalidad tiene que tardar más tiempo? Si yo me quedo clavado, he hecho un mal gesto. También no existen los males gestos. O sea, la gente hace gestos normales y no hay males gestos. El mal gesto es aquel que me acabó provocando o en el que yo me quedé clavado. Entonces, te puedes esclavar en el mismo tiempo. En serio. He visto cantidad de gente tener un dolor. Y si tocas el punto, ¿qué hace el sistema nervioso? ¿Cuánto tiempo tarda el sistema nervioso en transmitir un impulso? Es instantáneo. Si aquello se desbloquea, ya está. Ya está. Ahora, tienes que dar de dónde viene. Y muchas veces el problema del ciático de la espalda no está ahí. El problema no está ahí. ¿Cuántas mujeres tienen dolor en las lumbares cuando tienen la regla? ¿Qué les duele? ¿Los ovarios, la matriz o las lumbares? Pues muchas las lumbares, por lo tanto ya sabemos que hay una relación, ¿no? Por lo tanto, si alguien no tiene las lumbares, oye, miraré la matriz, miraré si tiene una cesárea, cualquier cosa que haya agredido, mirar si tiene muchas infecciones de orina o de próstata o lo que sea. Vas allí, quitas la irritación, igual es que es bloquear. Entonces, la diferencia entre fármacos, estos son imágenes de microscopía electrónica con luz polarizada. Entonces, cuando hablamos de diferentes sustancias, no solo es una cuestión química, a veces es una cuestión de... Estos son cristales. Esto es la procaína. La procaína, aquí se ven varios cristales, pero es una cruz de 4 aspas. No sé si la veis ahí arriba. Que hay una imagen así como una cruz de 4. Lo que pasa es que se va repitiendo y depende de cómo la pillan, pues quedan las aspas de una manera u otra. Pero ahí hay una torre de concepto segura. Entonces, la procaína es una estructura cristalina, es un cristal líquido, con una figura que se va repitiendo de un modo muy ordenado. La lidocaína, fijaros, a nivel de cristal es un cristal totalmente diferente. Entonces, la diferencia entre anestésicos no solo de sustancias, es la composición química. Hay más. ¿Dónde más? Bueno, para que vayamos entrando ya en materia, aquí tenemos un tonel, nuestro organismo. Y ahí tenemos las cargas del móvil, del ordenador, de la telefonía de no sé qué, de la torre de alta tensión. Todo esto me afecta a mi sistema neurovegetativo, a mi sistema nervioso, a mi matriz extracelular, ¿verdad? Transmite impulsos eléctricos. Y después en los dientes me ha matado un nervio, tengo una amalgama, tengo un cordal, esto me afecta. Entonces yo cuando como con efectos tóxicos en los alimentos, me operaron del... ¿Por qué son tan importantes las operaciones? Cuando opero, ¿qué hago? Rush, corto. ¿Y cuando corto, qué corto? Nervios. Si no hay pedacito de cuerpo sin fibras nerviosas, a la que corto, a la que tengo una herida, se van a romper. Ahora, no tienen por qué dar problemas. Yo puedo tener 50 operaciones, no pasa nada. Mi organismo se ha ido siempre adaptándose a todo eso, no pasa nada. Pero a veces una pequeña operación o una pequeña cicatriz puede descompensar todo el organismo. Todo. Entonces no podemos hacer una correlación de cicatriz grande, más problemas, no. Pero sí que tengo que tenerlas en cuenta porque pueden descompensar mi parte psíquica, mi parte emocional, infecciones que he tenido de anginas, de orina, de oídos, sinusitis, todo esto va afectando. Y ahora tengo alergia a un alimento o alergia a un polen y le meto la culpa al alimento o al polen. No, o sea, tu mucosa digestiva, tu sistema nervioso, digestivo, lo que sea, no tolera una sustancia que antes toleraba porque se ha alterado debido a algo que le está afectando desde algún otro lugar. He visto cantidad de gente con alergias, sobre todo de personas que han tenido anginas, otitis, sinusitis, frecuente. Dejan de hacer, habitualmente tratadas con antibióticos o alguna otra manera, dejan de hacer anginas, dejan de hacer inflamación en las anginas, en los senos o en los oídos y pasan a hacer una inflamación pues, en la nariz, en los bronquios, se les llaman asma, le llaman rinitis alérgica o lo que sea. Pero en el fondo es la misma enfermedad expresada por otros tejidos. Y si vas a la causa, pues, se les puede pasar perfectamente las alergias que tenían o las intolerancias alimentarias. El problema no es el alimento habitualmente. Entonces todo esto me va cargando mi capacidad de adaptarme, va cargando mi matriz extracelular. Hasta que llega un momento en el que hago el mal gesto, ¡ay, me he quedado clavado! Y le echo la culpa al gesto. O llega un momento en el que me como algo y hago una intoxicación y le meto la culpa a ese algo. O llega un momento que voy al dentista, me mata un nervio y me descontrolo, hago una neuralgia. ¿Ha hecho una neuralgia porque le ha matado un nervio? No. Eso ha sido el último golpe que el cuerpo ya no ha podido más. ¿Os acordáis del perrito de Speransky? Y cuando le pone la bola de cristal hace el tétanos que había tenido antes. Entonces, la culpa del tétanos no es la boleta de cristal. La boleta de cristal ha descompensado y ha salido la enfermedad que había tenido antes y se había guardado. Andaban. Entonces, resumiendo, nosotros cuando hay un estímulo excitativo en las células, la célula cambia su potencial, se despolariza, digamos, pero la célula después vuelve a la normalidad.
En cambio, si el estímulo es muy fuerte, si el estímulo es reiterado, una infección repetida, una infección muy grande, o un choque emocional repetido, un choque emocional muy grande, o el terreno, el huésped, está predispuesto, la célula se mantiene en un estado de despolarización mantenida y puede llegar a enfermar. Incluso puede generar estímulos alterados a la red neurovegetativa. Lo único que buscamos nosotros en terapia neural es repolarizar para que la célula o la fibra nerviosa pueda tener un potencial normal y por lo tanto pueda hacer bien sus funciones. Y el cuerpo ya hará. Es decir, que alguien no va de vientre, nosotros no vamos a decir, pues te vamos a laxar, no. Que alguien sube la presión, yo sé cómo bajarla, no. ¿Te has preguntado por qué la has subido? Para bajarla ya tenemos pastillas, no hay que ir a bajar la presión a nadie. La presión tiene que bajar como consecuencia de que algo ha mejorado. No hay que hacer que nadie vaya de vientre. Alguien tiene que ir de vientre como consecuencia de que algo ha mejorado. No hay que ir a quitar dolores, el dolor tiene que quitarse en consecuencia de que algo ha mejorado. Pero la finalidad no es quitar el dolor, no es bajar la presión, ¿sí? No es bajar el tiroides. Nosotros hacemos lo mismo a la gente que tiene un tiroides alto que el que tiene un tiroides bajo. Lo mismo, porque la intención es que si le va bien, que no todo el mundo le va bien, evidentemente si le va bien, va a regular. Pero yo no lo estoy frenando el tiroides, porque si no tendría que estar frenándolo siempre. Y si lo freno, igual que freno el tiroides, seguro estoy frenando otras cosas y va a salir por otro lado. Nada. Bien, entonces en terapia neural, un poco viendo lo que ya lo que he explicado hasta ahora, andaban. Lo que vamos a hacer es terapia local, andaban, dos y una otra, vale, así. Terapia local que sería a veces pinchar en la zona donde hay, yo qué sé, me duele el estómago, tengo una gastritis, en la zona pues, de la piel del estómago, tengo un dolor en la rodilla, vamos a rodear la rodilla o a los puntos que duelen, me duele el diente, podemos ir a la zona del diente, tengo un eczema aquí, podemos ir a la zona del eczema, tengo un herpes labial, podemos ir al punto labial, podemos hacer una terapia local. Podemos también hacer una terapia segmental, es decir, tengo bronquitis, asma, no sé qué, vamos al segmento de pulmón, tengo problemas digestivos, una enfermedad de Crohn, no sé qué, al segmento de abdomen, podemos ir al segmento, ¿no? O podemos ir a buscar lo que llamamos el campo interferente, que sería aquella irritación que hay en una parte del sistema nervioso, como habíamos dicho en el perro que le ponían un aceite irritante, que provoca una enfermedad en otra parte del organismo. La terapia neural, entendida como tal, empieza con dos hermanos médicos que se llamaban Ferdinand y Walter Hunecke, en Alemania, en los años 1925 más o menos, en los que ellos, pues bueno, se dan cuenta una vez inyectando a su hermana que tenía migraña, pues un fármaco y se le quitó la migraña enseguida y aquellos no lo entendían. Y era porque aquel fármaco para la migraña llevaba, como era inyectable, llevaba pues procaína, que se utilizaba mucho en aquel momento, igual que la penicilina, pues para que la inyección no doliese y tal, ¿no? Bueno, la cuestión es que pensaban que la procaína tenía algo que ver con que le desapareciese tan rápidamente la migraña, empezaron a pinchar procaína por todas partes. Entonces vieron que había unos efectos en la procaína que no podían explicar como efecto anestésico. Entonces hubo una vez una señora que venía de lejos, se puso a vivir unos días ahí en un hotel cerca de la consulta del doctor Hunecke y tenía un dolor en el hombro y dijo, oye, pínchame, ¿puedes tratarme para el hombro y tal? Y pinchó, lo que hacían ellos. ¿Duele aquí? Pincho ahí. Pincharon al dedo, no mejoraba. Bueno, después de varias sesiones la señora se va y bueno, acabó unos meses diciendo, mire doctor Hunecke, ya que usted no me pudo ayudar en mi hombro, ¿puede ayudarme en mi pierna? Porque yo tuve una osteomelitis, que es una infección del hueso, de pequeñita, y desde que me pinchó aquí, me vuelve a doler eso. Eso no me había dolido desde que era pequeñita. Y bueno, pues a ver si al menos te podemos ayudar en ese dolor que tienes en la pierna. Le pinchó la cicatriz de la osteomelitis, y al pinchar esa cicatriz, el hombro hizo, se le quitó el dolor en el hombro. Entonces ahí se dieron cuenta de que el hombro no mejoraba porque había un campo interferente, y que el campo interferente con los años llegó a provocar ese dolor ahí. Pues ¿por qué? Pues porque ella utilizaba más eso y no otra cosa. Entonces, bueno, esta es la definición del campo interferente y la verdad es que nosotros vamos a buscar muchas veces el campo interferente, de dónde te puede venir eso. Que a veces hace que yo haga diferentes terapias y no mejore. Hostia, hago de todo y no mejoro. A veces es porque tienes un campo interferente y el organismo no puede. A ver, la mayoría de terapias lo que buscan es que tu cuerpo reaccione. Y si tienes un pedazo de bloqueo en algún lugar, a veces la terapia es muy buena, el terapeuta es muy buena, pero no te mueves. Nosotros trabajamos mucho en colaboración con osteópatas, con acupuntores, con homeópatas, con otros terapeutas. ¿Para qué? Porque a veces gente que conoce algo de terapia neural mandan
Si hay un campo interferente, un bloqueo, pinchamos y siguen con su terapia. Y a veces nos dice el osteópata, ostras, tú, ahora en 2 sesiones he hecho lo que antes no hacía en 10. ¿Por qué? Porque el organismo responde muy diferente, no sé, porque había un gran bloqueo. Anda, bueno, anda. Bien. Fijaros, esto es la médula espinal, un corte, ¿vale? Esto es la piel. Entonces, hay una inervación que viene, fibras vegetativas, esto sería la cadena vegetativa. Si no tenéis conocimientos de anatomía os va a costar, pero lo explico un poco básicamente para que entendáis al menos la idea. Hay un arco reflejo en lo que me relaciona desde el punto de vista del sistema nervioso y sobre todo de las fibras vegetativas, lo que es piel, tejido subcutáneo, músculo, órgano, hueso, tendón, es decir, todas las estructuras que dependen de la misma metámera, del mismo pedacito de médula espinal, están conectadas a través de un arco reflejo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo actúo en piel o en músculo, estoy actuando a nivel reflejo también en órgano, un poco con lo que habíamos hecho con Mackenzie, en órgano, en hueso. Por lo tanto, que tengo un problema de artrosis en la rodilla, bueno, ¿qué hay que ir a tratar? ¿El cartílago? No. Hay que ir a tratar la persona. Y si quiero tratar la rodilla, no tengo por qué ir al cartílago. Primero, ¿por qué el cartílago se ha ido degenerando? ¿Problemas del cartílago? Habitualmente cuando nos descubren algo, ese algo es la punta del iceberg. No es el problema en sí. ¿Sí? Cuando alguien dice, no, es que tengo una tendinitis. Tendinitis no es el problema. El problema es porque has llegado tú a inflamar ese tendón. Si yo tengo que muerdo mal, y cada vez muerdo mal, o tengo un problema aquí, o aquí, o aquí, o aquí, claro, cada vez que yo uso el ratón del ordenador, este funciona con la tensión que hay ahí, y al final se inflama este. Pero el problema no está habitualmente ahí donde duele, ¿sí? Si yo tengo una cicatriz de apéndice, de una hernia inguinal, de una hernia discal lumbar, de una cesárea, he tenido 4 niños, el segundo fue con un force, y ahora tengo las rodillas con artrosis y me duelen, ¿dónde están las rodillas? ¿Sí? O que hay tal descompensación pélvica que mis rodillas cada vez que andan tienen que andar como una descompensación de la pelvis, ¿sí? Si yo me pongo un zapato más alto que el otro y voy andando así todo el rato, ¿qué le pasará a mi cadera? ¿No? Ya mismo sabes porque tendrán que adaptarse. Yo tendré que adaptarme a un zapato más alto que el otro. Y si al final acabo con dolor en la nuca, digo, ay, hazme una resonancia magnética en la nuca que tengo un problema. Oye, si alguien se fija que ando así, y me duele la pelvis, ay, tengo una sacroilitis, una artrosis, claro que se me ha hecho una artrosis en la cadera, pero el problema no es la cadera, el problema es que tengo un zapato más alto que el otro, ¿sí? Entonces, si me pones una prótesis, vale, pon una prótesis. Ay, se me ha complicado, claro, porque el problema no venía de ahí. Entonces, nosotros trabajamos una parte, hay una respuesta, por ejemplo, la gente que tiene un problema de rodilla, si vamos a trabajar en el segmento de rodilla, vamos a la piel, no vamos a la cadera. Pero puede haber un efecto, claro, porque lo que hacemos tiene un efecto nervioso y va a cambiar la función de esa rodilla y puede mejorar, claro que sí. Andaban. Una trogada. Una trogada. Y una trogada. Bien. Bueno, a veces vamos pues, a piel, a músculos, porque están muy tensos, porque hay alguna irritación, vamos mucho a cicatrices y a veces también vamos a ganglios nerviosos. ¿Vale? Ya vemos estos. No es el tema de hoy porque esto ya entra en una parte más compleja de la terapia neural, pero a veces tenemos que ir a un ganglio nervioso. ¿Por qué? Porque hay tanta irritación en alguna zona que el ganglio ha quedado irritado, entonces si no vamos ahí no se desbloquea. Ganglios nerviosos, por ejemplo, son el ganglio estrellado, el plexo pélvico o prostático, el plexo cilíaco, el ganglio esfenopalatino, que está ahí como detrás dentro del maxilar, ¿no? El ganglio ciliar. A veces vamos a esos puntos nerviosos para desbloquear, porque ya hay mucha irritación ahí. Entonces tenemos diferentes áreas donde ir en función de donde hay la irritación. A veces uno dice, no, he pinchado la cicatriz y no ha mejorado. Pues claro, porque a veces el problema ya afecta más allá. Entonces, ¿nosotros qué material utilizamos en terapia neural? Pues es muy sencillo. En terapia neural utilizamos, ante todo, la historia de vida. El primero vamos a hablar. Ese es el primer instrumento que utilizamos en terapia neural. No solo cuéntame lo que te pasa, sino cuéntame tu historia de vida, cosas que te han ido pasando, que pueden tener, seguro que tienen que ver con lo que te han pasado a ti, por lo tanto tendrán que ver con lo que te está pasando a ti ahora. Y a la hora de tratar,
el diálogo sigue siendo importante, ¿verdad? Y la parte que se ve más pues son agujas, jeringas y el anestésico local en baja concentración. No necesitamos nada más. Y a partir de aquí puede venir quien quiera. No discriminamos a nadie. Adelante. Agujas más largas, más cortas, en función de dónde queremos llegar. Dónde queremos poner el anestésico local. Adelante. Jeringas, donde ponemos anestésico local. Adelante. Del anestésico local ya hemos hablado. Utilizamos habitualmente procaína, sin lidocaína, sin mezclar con nada, sin vasoconstrictores, sin envolventes, sin nada. Pero no lo utilizamos con una finalidad anestésica. De hecho, mucha gente no viene por dolor, ni mucho menos. Y cuando alguien viene por dolor, a veces se puede quitar tan rápido que como anestésico aún no puede actuar. Y muchas veces es que pinchamos en un lugar distante al que duele. Si se quita ese dolor no es por efecto anestésico, pero el anestésico hace efecto en el lugar donde lo pinchas, ¿no? Mira, ayer vino una señora que tengo un dolor aquí en las cervicales, en el hombro, me han dicho que tengo tendinitis en el codo, que además tengo una ciática, un dolor. O sea, hay gente que viene así. Claro, le pilla al médico, no sabe por dónde cogerla. Pero tener aquí, ahora que vamos a hacer radiografía de las cervicales, una resonancia del codo, le doy la ciática, le hago una resonancia, a ver si tiene una cervical. Y hay gente que te cuenta esa historia. Pues a nivel de diagnósticos, pues vamos a empezar, ¿no? Que si artrosis o protusión discal a nivel cervical, en el hombro vamos a decir algo, o tendinitis de supraespinoso, o hombro no sé qué, o artrosis, y vamos a poner un nombre para cada dolor que tiene. Pero en el fondo es la misma persona que le duele todo el lado derecho, ¿sí? Bueno, pues como hablamos, preguntamos. Al preguntar a esa señora le habían hecho un tratamiento en boca. Había tenido una infección, le habían hecho un raspado, le habían quitado un quiste que tenía y le habían reconstruido eso, ¿sí? Con un puente. ¿Lo vamos a relacionar? Claro, la misma persona. Esos nervios, esa parte de la boca, esa sencillez, ¿tienen nervios? Sí. ¿Y dónde van a parar esos nervios? Ah, mira, van a parar aquí. ¿Y el nervio transmite la irritación? Sí. ¿Estaba irritado? Claro. Con un quiste que cada vez que masticamos va irritando un nervio, con una infección, está irritado. Por lo tanto, esto de aquí, ¿tiene que ver con que se descompense todo el lado derecho? Tiene. Entonces a esa persona le pinchamos la zona del diente, en la sencilla, la zona del diente donde había tenido una infección, se le quitó todo. Dolor cervical, dolor de... Claro, porque todo tenía que ver. Ciática, todo. Esto cuando aplicas, es remitente. Puede Depende. remitir si no se controla. Depende. Ahí de entrada ya tenemos una parte diagnóstica. Es decir, la terapia no sirve para diagnosticar. Sí. Es decir, eso tiene que ver. Dos, si el dentista hizo bien su función. Vale. Si el dentista hizo bien su función, a veces, aunque el dentista haga muy bien su función, queda el nervio irritado. Sí. Entonces, él hace la función mecánica, pero el nervio queda irritado. Entonces, si el nervio queda irritado, hemos visto que al poner el anestésico local en baja concentración, y experimentalmente se ve muchas veces, y después en la consulta lo ves muchas más, quita esa irritación. ¿Qué puede pasar que vuelva a irritarse? Sí. Lo verás según la evolución de la persona. Si esa persona se pasa 2 meses, 2 años, bien, quiere decir que aquello sigue bien. Puede ser que te diga al cabo de 2 días, oye, está un día bien, pero al día siguiente estoy otra vez igual. Bueno, si has estado un día bien, quiere decir, de entrada que hemos encontrado, no la causa, porque no sabemos si hay más, pero eso menos una, luego vamos a pinchar. Puede pasar que vas a pinchar, voy a mejorar y ahora se está una semanita bien. Si es así, igual lo haces, puedes repetir 1, 2, 3, 4 veces. No vas a repetir 10 veces, porque ya ves que... no. Pero a veces, si insistes un poco más, la irritación cada vez es menor. Y la mejoría cada vez dura más. Lo que te lo dice es la evolución. Tú no sabes nada hasta ver la respuesta, ¿no? Puede ser que con una sola sesión haga un cambio, puede ser que necesites 2, 3, 4, o puede ser que cuando pinches, esa persona mejore, pero reaparezca algo antiguo. Oye, y he vuelto a tener infecciones de orina que yo no tenía desde que tuve a mis hijos, por ejemplo. Como es una persona, tú pinchas, mejora esto, reaparece algo antiguo. Entonces tienes que ir al sistema nervioso de lo que se ha manifestado. Y estas cositas pasan. Tu intención solo es ir quitando irritaciones y la persona que se autorregule. Vale, o sea que la célula recuerde más o menos, porque si tenemos una memoria celular, lo que va a hacer es, aunque se regule el dolor, te lo va a recordar, a no ser que haya si es algo no de órgano, si no es algo más superficial, sí, pero si es algo de órgano, no te lo va... De entrada, yo no diferencio entre órgano psíquico, superficial y profundo, porque para mí todo es a la vez, ¿no? Sí. Y entonces, claro, nosotros no quitamos, si nosotros estuviéramos quitando dolor, sí creo esto que dices tú. Pero en cambio nosotros el dolor desaparece como consecuencia de que algo es regulado. Vale.
que es diferente. Entonces, si algo ha regulado, lo ha regulado en todas sus dimensiones. ¿Sí? Y en cambio, si yo voy a quitar el dolor, está claro que, claro, yo quito el dolor, pero otra cosa puede empeorar, ¿no? Es una regulación de dolor. Exacto. Vale. El dolor si mejora es porque, y si no, bueno, puede mejorar, pero siempre vuelve, siempre vuelve. Ahora, tú lo que ves es esto. Incluso a veces te dicen, hay gente que dice, oye, y por cierto, me pongo menos nerviosa. Y a veces hay cambios. O hay gente incluso que te dice, ostras, he soñado, esto pasa a veces con mujeres que vienen con infecciones de orina y tal, ¿no? O infecciones vaginales, y pinchas ahí. Ahí pinchamos en el plexo pélvico. He dejado de hacer infecciones de orina, pero me han venido recuerdos de cosas que me habían pasado cuando yo era pequeñita, que me habían tocado, que no sé qué, que no sé cuántos. Entonces, muchas veces cuando pinchamos, gente que le quitaron las amígdalas a lo bruto, a lo bestia. Antes lo hacían. Me acuerdo una mujer, venía por faringitis crónica, pero además tenía vértigos, no sé qué, no sé cuánto, pam, pero en la historia de vida había una extracción de anginas bestia. Y dice, no, es que mi mamá me llevó al hospital, aquí en Barcelona, y me llevó, y me entraron en una sala, yo vi un cubo con sangre y una silla, me ataron allí, me sentaron, me ataron, y vino un señor con unas cosas, me abrió la boca, me puso un aparato, no podía cerrarla, claro, y yo pensaba, nadie me había contado nada, yo pensaba que mi madre me había llevado ahí para que me mataran. Claro, una niña no le dicen nada, y ella solo ve sangre, y un tío con una bata ahí, y era así, era así, antes se hacían así las sensaciones. Entonces claro, cada uno lo vivió a su manera, pero esto queda en la memoria celular y las vidas pasadas y futuras, ¿no? Sí. Entonces, hay gente que cuando pinchas eso, incluso le viene el olor a cloroformo. Sí. Y hay gente que hace reacciones emocionales. Oh, acabo de ver la cara del médico que me la sacó, o no sé qué, o se acuerdan de su madre, no sé qué. Entonces, a veces, cuando pinchas, como se mueve todo, igual que puede quitarse el dolor o lo que sea, en esa regulación a veces hay reacciones emocionales. Nosotros, perdón, me he dejado una cosita en el material. También utilizamos pañuelos de papel. Porque es muy frecuente que la gente se ponga a llorar, a llorar o lo que sea, reacciones emocionales. Pinchas un punto... Pero no ves locos porque Claro. se desata todo. Sí, sí, porque yo le llamo a esto una terapia de la liberación. Porque se libera. Pero tú no lo vas a buscar. No es aquello, a ver, cuéntame, cuando tenías 4 años, ¿qué pasó? Yo no voy a buscar nada. Tú vas ahí donde yo expreso, a fin y al cabo, la enfermedad siempre es una expresión de mi yo. Por lo tanto, tú vas allá y si lo que haces es una terapia reguladora, en la regulación puede haber una liberación emocional. A mí me pusieron procaína en una operación cesárea. Y bueno, la doctora que me puso, ella trabaja con medicina energética, ¿no? Entonces a mí me dijo que le ponga la intención de que sane aquello al lugar que tiene que sanar, digamos, más allá de la cicatriz, que a mí no me dolía. Pero sí de vez en cuando tenía dolores en las lumbares. Y después de que me puso eso, en realidad yo me lo hice colocar por curiosidad, no era porque quiera curar nada, yo quería saber cómo era eso. Y de ahí no podía ni levantarme del dolor de la cadera, así, casi en 4 pies, 3 días me dio el dolor y después nunca en mi vida me he vuelto a ¿Hiciste una reacción, una crisis operativa que se llama? Es muy frecuente, el dolor lumbar y el dolor en piernas, rodillas o pies y tal, con problemas o cicatrices o intervenciones o infecciones pélvicas es muy Y nunca en mi vida me volvió a doler las lumbares. Eso hace unos 5 o 6 años. Le vuelve, hacen eso, le vuelve el dolor, luego le vuelve otra vez el dolor. Y si no salimos de ahí, tenemos que pensar que puede haber un bloqueo en otra parte. Claro. De entrada, a veces, pues tenemos que acudir a un osteópata o alguien que haga una terapia, yo qué sé, de constelaciones familiares o energéticas, porque a veces hay que trabajar a otro nivel, ¿no? Sí. Pero la verdad es que la gran mayoría de la gente con terapia neural, si no le va bien, al menos mueve y desbloquea, y después pues evidentemente puedes complementar con cualquier otra terapia. Combina muy bien con cualquier otra terapia, porque siempre y cuando la intención sea desbloquear y regular. Bien, andando. Bueno, esto es procaína, yo la diluyo con un poquito de suero, la diluyo a 0,5 menos, andaban. Y lo que más nos importa es la historia de vida. Ahí preguntamos, pues, ¿qué le pasa? ¿Con qué lo relaciona? Hábitos, pero también historia ginecológica muy importante, intervenciones quirúrgicas, cicatrices que tenga de cualquier cosa. A veces, no, tengo una cicatriz que me caí, me acuerdo de una señora, tiene una cicatriz porque se cortó un poco
con una botella que había en el suelo rota de vino, y es que su padre pues bebía mucho y ella un día pues con una cristal, ¡pum! Entonces esa cicatriz la conecta con la historia de su padre. Y esas tipos de cicatrices muchas veces cuando los pueden bloquear mucho y cuando pinchas pueden haber también reacciones importantes. La cicatriz fácilmente guarda una memoria, porque con los años la cicatriz sigue estando ahí. Y muchas veces a nivel consciente e inconsciente conecta con lo que pasó. Pero si una persona es muy pequeña cuando tiene una cicatriz. No importa, porque sigue siendo tú la misma persona. Y el sistema nervioso tiene más memoria que nosotros. Hay gente, por ejemplo, que te dice, le preguntas, ¿has tenido otitis? No, y le pinchas porque viene, yo qué sé, porque tiene asma, psoriasis o migrañas o tal, ¿no? Y te viene la segunda o tercera sesión, he tenido una otitis, que no sé qué y tal, y yo soy, así, mi madre me ha dicho que yo había tenido otitis, o si, había tenido, no me acordaba que había tenido, pero ahora que vuelvo a tener dolor de oído, me ha acordado que yo ya lo había tenido, es decir, esa persona no se acordaba, pues su sistema nervioso sí. Y a veces, claro, hay memorias que se reactivan. Se reactivan si están tocando las narices, si no, no. Es decir, para que algo reaparezca en mi historia, tiene que ser algo que estaba activo o latente, pero molestando. Si algo está resuelto, no reaparece. Lo que está resuelto no reaparece, porque ya no genera ruido, molestia, ¿no? Andaban. Nos importa mucho, pues esto, también mirar, ¿no? Cómo está la piel, cómo está la circulación, si hay cicatrices, ¿no? Porque la piel hemos visto que es un reflejo de lo que pasa también a nivel orgánico. Andaban. Por ejemplo, ¿no? Esta señora viene y la operaron de una prótesis en la rodilla y se complicó y no sé qué y tal. Y bueno, ¿y por qué se complica si la cirugía es correcta? Entonces, la complicación de la buscamos en la propia cirugía. ¡No! Busca a la persona, que es más que una rodilla, ¿no? Y esta persona se complica, no sé qué, se infecta, se hincha, le duele. Y claro, nosotros como no tratamos de una rodilla, es una señora, pues nos fijamos y es la siguiente. ¿Otra? Es que no se ve muy bien. Pero aquí tiene una cicatriz de apéndice. Aquí tiene una cicatriz de apéndice. Bueno, una cicatriz de apéndice. ¿Qué cortamos en el apéndice? Los nervios que van para la pierna también. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tú ves aquí, estás operando a alguien que hace años operando el apéndice. Tengo que tenerlo en cuenta. Y además, fíjate cómo es el organismo que cuando se complica la rodilla, hace, no sé si lo veis, está más rojo, hace un eritema, una irritación en la zona de la cicatriz. Es la anterior. Claro, esto tú vas al traumatólogo y si la señora le dice, anterior, si la señora le dice, mira, doctor, que desde que se me ha complicado la rodilla, me ha salido esto aquí, ¿veis? Y dirá, ¿qué importa eso? A un traumatólogo dile eso, que te cuenta. ¿Eh? Y como más se te dirá educadamente que no tiene nada que ver. Pero es que nosotros somos, a ver, un científico. Si tú a un médico lo quieres un poco de evidencia, a ver, pues ¿qué es científico? Pues claro. Es un científico, tiene que estar abierto. Un científico no descubrirá nada si no está abierto. Tienes que estar abierto. Aunque no te lo creas. Porque si yo no me creo que los aviones de metal pueden volar, nunca voy a acabar con un avión de metal. Yo tengo que creerme esa posibilidad. Si no, no la voy a descubrir. Tengo que estar abierto. 2. Tengo que observar. Y observar sobre todo cosas raras. Si no observo las cosas que me llaman la atención y que son raras, no voy a descubrir. Si lo único que doy importancia es la que ya conozco y está publicado, no voy a descubrir nada. Entonces esta señora se complica esto y le sale una irritación expuesta en la cicatriz del apéndice. Para nosotros, fundamental. Para el traumatólogo, por lo general, nada que ver. Entonces esta señora, pinchamos ahí, esa tal, igual la rodilla ya la tocamos. ¿Y puede mejorar la rodilla? Puede. ¿Sí? Porque eso tenía que ver con la complicación de la operación. Y hemos tratado cantidad de gente que las han operado y se han complicado. Me acuerdo de un señor que en un hospital grande de Barcelona, prótesis de rodilla, infección, después ya le llegan a hacer injertos de piel, injertos de no sé qué, nada, de que sacan piel de aquí, infectado. Bueno, llega, dejamos de ver la rodilla, empezamos a ver al señor, empiezas a pinchar. Vamos a ayudar al sistema nervioso. ¿Quién controla el tejido? ¿Quién controla la irrigación? ¿Quién controla el dolor? ¿Quién controla la inflamación? ¿El sistema nervioso? Y que no nace y se queda ahí, no. Es una red. Entonces,
vamos a unos puntos concretos, vamos a pinchar por ahí, se suelta un poco de procaína, vamos a provocar un poco de hiperemia, de vasodilatación, a bajar la irritación del sistema nervioso que ha sido operado, cortado, anestesiado, infectado. Pues vamos a quitar un poco de irritación ahí. Y esto está publicado ya por los hermanos Wisniewski de hace 100 años. Entonces, y solo con ayudar al sistema nervioso empieza a mejorar. Y si además tiene una parálisis del apéndice o ha tenido un problema dental, pues vamos, ¿no? Este señor, vamos, le fue bien. Ahí igual necesitamos 10 sesiones, pero ya veías mejor, y dejar todo antibióticos preventivos, no sé qué tal, pero porque empiezas a ayudar a ese organismo. ¿Dónde van? Una otra, vale. También palpamos, porque expresamos. Hay gente que dice, ay, ¿cómo sabes que me duele ahí? Siempre vas a los puntos que me duelen. Bueno, porque yo te toco y tu cuerpo me lleva. Me lo estás diciendo tú. Si tocas, el cuerpo te lleva, porque está tenso ahí, está tenso allá, y como somos unas cadenas de tejidos, te lleva. Y ahí donde hay una tensión, no es el tejido que está tenso, sino que esa tensión refleja. Por lo tanto, los puntos donde hay tensión y dolor también nos interesan. Pero no para ir a calmar el dolor o la tensión. Ay, pínchame ahí que tengo eso contracturado. No. Tocamos ahí a ver dónde nos lleva. ¿Dónde va? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene una gran tensión en fosas ilíacas y en el fondo igual tiene una fascitis plantar. Atletas. Gente que corre y tal. Hay gente que hace terapia neural, se dedica a la medicina del deporte y lo ve mucho. Le duele la planta del pie. Tengo una fascitis plantar. Perdón. Lo que te duele lo expresas por la planta del pie. ¿Sí? El problema no está en la planta del pie. Entonces se porta con los dos pies, ¿no? Porque uno hace una fascitis y el otro no. Entonces, si tiene una gran tensión ahí, tenemos que ir ahí también. O si hay una gran tensión ahí, o en otra parte del cuerpo. Y si soltamos eso, entonces, la planta del pie... A ver, si yo tenso todo esto en mi pie cada vez que hace eso, como todo está tenso, llega un momento que se inflama. Si yo no le doy tanta importancia a la fascitis y pienso que es una consecuencia, o al problema que tengan los dedos del pie o en el tobillo, da igual, y veo que hay una tensión aquí, una tensión aquí, una tensión allá, una cicatriz aquí, cicatriz allá, y voy a ese sistema nervioso y le quito irritación, igual el pie lo que hace es, se relaja y deja de doler, por lo tanto deja de inflamar la fascia, ¿sí? Y es muy frecuente en fosas ilíacas en gente con problema de lumbares o de piernas. Pero además, cuando hay una tensión ahí, esa tensión no es porque sí. Una tensión habitualmente viene aquí. ¿Sí? Mi tejido se tensa porque yo estoy tenso. ¿No? ¿Cómo puede estar mi tejido tenso si no lo estoy yo? ¿Cómo puedo estar yo relajado y el cuerpo tenso o al contrario? ¿No? Pues vamos y pinchamos ahí. Pero siendo conscientes, primero, que no vamos a pinchar ahí porque hay una tensión o un dolor ahí, sino que eso es reflejo de algo. Por lo tanto, estaremos pendientes de lo que pasa en otra parte del cuerpo cuando nosotros pinchamos ahí. Porque lo que estamos haciendo es soltando una tensión y a ver por dónde se mueve eso. ¿Vale? Las exploraciones complementarias nos interesan, pero no son los que nos dan la información más importante. Evidentemente, pues hay gente que tiene algo y tú, pues, por ejemplo, si sospechas que puede haber un cáncer, hay una señora, por ejemplo, que dice, pues, aquí tenemos que mirar. Yo, es que mira, a mí que no me toquen. Me parece muy bien, si tú tienes que decidir, el derecho a decidir está en todo, que no te toquen. Pero tienes que saber qué es lo que no quieres que te toquen. Es decir, tú tienes que saber en qué momento estás para poder tomar una decisión más consciente, ¿no? Vamos, pienso yo, al menos como médico lo tengo que decir eso. Entonces, las exploraciones complementarias nos interesan para saber un poco de qué estamos hablando, sabiendo que la enfermedad no es eso, la enfermedad no es el cáncer, la enfermedad no es el quiste, la enfermedad no es todo eso. Eso forma parte de la enfermedad, pero en sí no es solo eso. Anda, y una base muy importante para nosotros es la ortopan. ¿Por qué? Porque en la ortopantomografía vemos información que pues, es muy importante. Claro, ahí genera una tensión, unas irritaciones en boca que pueden manifestarse en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Por qué la boca es tan importante? A ver, ¿alguien tiene algún pelo en alguna parte del cuerpo? Y todos tenéis algún pelo que se está tocando la cara, ¿verdad? En la frente. Pero no os molesta, ¿verdad? Poneros un pelo en la boca. ¿A qué os va a molestar? La boca es muy sensible. Un pelo en la boca molesta. Es muy sensible la boca. Está muy inervada. Pero además, ¿cuántas veces al día hago esto? Pues no sé, pero no creo que muchas. Entonces, si tengo un problema ahí, una irritación ahí, pues cada vez que muevo lo irrito más o someto ese punto irritado a una presión, pero no muchas veces al día. ¿Cuántas veces al día masticamos? ¿Cuántas veces al día tragamos? Cada vez que trago, ¿qué hago?
Intentad tragar sin apretar los dientes. ¿Y por la noche qué hacemos? ¿Descansar? No. ¿Perder? Entonces, si tenemos una irritación en un nervio del diente, una parte del diente, primero, es una zona muy nervada, muy sensible, después, que cada vez que masticamos, que tragamos, o que apretamos, como digo que sea, aquello. Por lo tanto, esto hace que los problemas en boca sean tan importantes a nivel neural. ¿Sí? Y a veces, pequeñitas cosas en boca pueden provocar grandes consecuencias. Las muelas a juicio son muy importantes también. Las oclusiones también. Las muelas a juicio, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué? Depende de cómo están. ¿Son importantes o no están bien? A ver, evidentemente, si están así, ¿qué hay ahí? Un nervio. ¿Y cómo está este nervio? Pues imagínate, con un poco de presión. Entonces, ¿qué pasa? Que la muela juicio, si no está bien, genera tensión. Con mucha facilidad. Pero el problema si se extraen, por ejemplo, ahí puede generar un problema para las cicatrices, ¿no? Puede generar, Sí. ¿qué dijiste? Las cicatrices, puede generar cicatrices. Entonces, tienes que valorar. Por ejemplo, señor con neuralgia trigémino. Te hablo casos reales, vividos. Con eso así. El señor lleva más de 2 años con fármacos, entre morfinas, otras cosas. O sea, de todo. Unos cócteles de aquella gente que ni puede beber, a veces cuando les duele, ni pueden lavarse los dientes, ¿o no pasa? Bueno, clínicas del dolor, médicos, no sé qué, dentistas y tal, y neuralgia, y tiene una muela así. Y nadie relaciona la neuralgia trigémino con esa muela, sí. Si es que a veces digo, coño, es que no cuesta tanto. Pero para ellos no es una causa, bueno, y eso lo ven ahí, le dicen, ¿te duele ahí? ¿Ahí? No, entonces no tiene nada que ver con el dolor de ahí. Como si el trigémino, ¿me entiendes?, fuera un hilillo que no se comunica con nada, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, pues hay que valorar, tú valoras, ¿no? Muelas a juicio, ¿qué pueden provocar fácilmente? Neuralgias, migrañas, dolores cervicales, dolores lumbares y muchas veces también problemas hormonales y de corazón. Mujeres con esterilidad, que les hacen incluso fecundación in vitro y no hay manera, mirarle la boca. Porque, sobre todo los superiores, tienen mucho que ver con hipófisis. Entonces, muchas veces, si hay un problema de cortales que están retenidos o que están muy posteriores y subidos así, pues cascan mucho el eje hormonal. Yo podría decir unos cuantos casos de mujer que se quita las muelas al juicio, hacen lo que sea con su pareja, lo que sea, tienen que hacer lo que tienen que hacer, y se quedan embarazadas. Después de quitarse las muelas al juicio. Y después incluso haber hecho tratamientos de fecundación. O sea, te podría contar unos cuantos, pero no solo yo, varios los que hacemos esto. Entonces lo tenemos más que comprobado. Pero las muelas al juicio, mira, son muy muy importantes. Cuando no están bien, si están bien, nada. Y a veces, ¿sabes qué pasa también? Que aunque estén salidas, si están muy posteriores, dificultan la oclusión. Entonces, el problema está en que si duele de ahí, tú irás y te las quitarán. Pero el problema es si no duele ahí y te descompensa otra cosa. Vértigos, acúfenos, también. Dan muchos problemas, a veces. Y claro, si la sacas y no mejora, a veces, pero es raro, pero a veces hay que ir a pinchar la cicatriz. También hay gente, pero claro, que le quitas la muela al juicio, se descompensa todo y le has hecho una putada. Lo que pasa es que por cada uno que sea de estos, te podría decir más de 100 que lo han agradecido mucho. Entonces, tiene un riesgo, porque tú estás quitando una pieza y tiene un riesgo. Pero claro, si lo aconsejas a alguien que está mal, que ha hecho muchas cosas, que no ha mejorado y que dices, bueno, tiene probabilidades. Entonces, sí. Te puedo decir de 2 o 3 personas a quien les ha ido mal quitarse la muela al juicio. Te puedo decir unas cuantas más que se las han quitado y no han mejorado. Pero son más aún las que se lo han quitado, pero no vas a decir que todo el mundo que se las quite, sino y que les han ido muy bien. Yo no soy de quitar piezas. Las muelas al juicio estéticamente no se ven. Funcionalmente muchas veces no tienen ninguna función, porque no masticas cuando se ve atrás. Y la persona tiene un problema que no se lo saca con otras terapias. Ahora, otras piezas, para sacarla, es porque ya incluso desde el punto de vista odontológico lo consideran, no evidentemente. Pero a veces sí, hay endodoncias, hay implantes, bueno, hay implantes, hay problemas, todo eso puede dar esa endodoncia que tampoco está bien, hay implantes, infecciones, quistes, granulomas y tal, que claro, el nervio ahí está irritado. ¿El problema cuál es? Que solo hacemos caso de duele justo ahí. Si duele la pieza al lado, el problema ya es de la pieza. Fíjate que, como vamos aquí con las orejas de burro, Si duele una pieza, el problema es esa, no de al lado. ¿Es así o no? Joder, tío, que el nervio de un lado a otro, ¿no? Ya viste, yo he visto gente que le han quitado 4 piezas, porque tiene un dolor, y quitan una, y no, ay, venga, endodoncia, no sé qué, pum, no.
No, es que los nervios han llevado a otro. La siguiente. La siguiente. Bueno, es importante a cualquier persona primero explicarle de qué va la terapia neural, por qué le pinchamos, tal cual, de su consentimiento evidentemente, y posibles reacciones. Las reacciones que hay habitualmente son reacciones, a veces de reacciones a pinchazo, pero no son efectos secundarios. Hay gente que igual le pinchan en un lugar típico, ¿no? Relación entre infecciones en boca e infecciones de orina vaginales. Frecuente, gente con prostatitis, infecciones de orina, pero tiene una gran historia de anginas o faringitis. Y pinchas un lado y ¡pum! ¡Ay, mejor aquí, pero he vuelto a hacer eso! Claro, para mí no es un efecto secundario, es una reacción que has hecho incluso de curación, ¿no? Pero las alergias a los anestésicos locales, siendo los nefras con nada más, son muy raras, pero siempre puede haber. Alguien que tiene un problema en la coagulación, los únicos pinchazos que no haríamos son unos cuantos de los profundos. Plexo pélvico, esfenopalatino, ángulo ciliar, plexo celíaco, pero la gran mayoría, el 99% de pinchazos intrapenal los podemos hacer, aunque la persona esté en tratamiento con síndrome que tenga problemas de hemorragia. Pinchamos con agujas mucho más finas que las convencionales, son un poco más gruesas que las de acupuntura, pero son muy finas, por lo general no hay problema. Alguien con una hipotensión severa, podría ser, pero tampoco, si no sería. Se le puedes pinchar si está en la cama. Entonces la hipertensión también se podría controlar así. No, controlar. O quitar, vamos, desaparecer. Ni controlar ni quitar. Tiene que quedar claro que la intención no es regular. Por lo tanto, ¿puede venir alguien con hipertensión? Sí. Puede venir quien quiera con lo que sea. ¿Sí? Claro. Entonces, y para eso también probamos. Porque tú lo que intentas es regular a través de su sistema nervioso. ¿Qué regula? ¿Tiene que ver algo el sistema nervioso vegetativo con la hipertensión? Claro. Pero nuestra intención no es ni quitar la hipertensión, sino mirar a ver a esa persona qué le pasa, y si la ayudamos y le va bien, su presión ya bajará. Pero puede. Hombre, yo mismo a veces no la he controlado bastante la hipertensión, ¿no? Pero que no, claro, no es una cosa, no es una medicina para hacer. A mí lo que más siempre me molesta es el dolor. El dolor no hay nadie que me lo consiga quitar del todo. Bueno, pues hay que hacer la historia. Cada uno tiene su historia. Por ejemplo, si tú has Tengo tenido... motivos para tener dolor, pero lo que pasa es que yo hay tratamientos que no me he negado. Pero igual con los mismos motivos puedes tener menos dolores. Con los mismos motivos. Claro, pues eso, por eso estoy buscando soluciones. Pues sí, hay que hacer la historia. Mira, si nos da tiempo, igual podemos, si quieres, hacer una historia a ver qué nos orienta. Como queráis, porque a veces pensad que hay gente que dice, uy, yo no me voy a hacer terapia neural porque no tengo cicatrices. No importa, si es que no solo tratamos, igual tienen cicatrices y nos las pinchamos, que si no todos empieza a acabar una cicatriz. Bueno, son situaciones realmente muy extrañas. Andaban. Por ejemplo, ¿no? Cuando pinchamos la cicatriz, esta es de apéndice. Bueno, pues si no pinchamos porque le duele la cicatriz de apéndice. Igual esa persona, pues o tiene un estreñimiento, que podría ser, o tiene una dismenorrea, un dolor en la menstruación, y puede tener que ver perfectamente con esto, o un dolor lumbar, o un dolor en la rodilla, puede tener que ver perfectamente con esto, un cuadro alérgico, o alguien que no tolera bien algunos alimentos, y puede tener con esa operación de apéndice. Pinchamos con un anestésico local a nivel de piel, la siguiente, y a nivel profundo. Estas agujas de 4 centímetros, por lo tanto 2 están dentro. Por lo tanto, hay que pinchar en la cicatriz, en la parte superficial, en la parte más profunda, porque también hay cicatriz. No solo cortan la piel para quitar el apéndice, cortan piel y todo lo que hay debajo hasta llegar al apéndice. Por lo tanto, una cicatriz, muchas, tienen diferentes planos. Vamos a pincharlos todos. Si no, a veces, si no mejora, no sé si no ha mejorado porque no he ido para el plano profundo o porque la cicatriz no tiene nada que ver. ¿No? Cicatriz de alguien que operando una hernia discal lumbar. ¿Dónde están los 4 centímetros de la hoja? Ahí. Pinchamos la parte más superficial, la parte más profunda, en el plano muscular. Evidentemente no vamos a donde está la hernia discal, ni a niveles de vértebras, pero sí a la cicatriz un poquito más profunda. Esa persona igual le operan de hernia discal y sigue con dolor lumbar. Hay gente que le pasa. ¿Por qué? Porque el problema no era la hernia discal. Lo que le provocaba el dolor no era la hernia discal. Y es más, la hernia discal surge a partir de algo. Yo aprieto por aquí, y aprieto por aquí, ¿qué pasa? ¿No? ¡Hoy mira! Una hernia discal, vamos a cortarla. Pero, y es lo que... La hernia discal siempre es consecuencia de algo. Andamos cortando los algos. ¿Sí?
Igual la Nescal es alguien pues, que tiene su historia y en la historia le encuentras muchas veces el qué. Y le quitan la Nescal y sigue con dolor. A veces es como sigue con dolor si incluso han quitado el algo, lo que estaba comprimiendo el nervio, ¿no? A veces la misma cicatriz. A veces hay gente que le pincha la misma cicatriz y pum, y tiene el efecto que habría tenido por la operación, pero por la cicatriz no lo tuvo. O a veces es que hay que ir a buscar otras partes. Siguiente. A este señor le quitaron medio hígado por una metástasis, entonces nosotros podemos pinchar recién operado. ¿Vale? Podemos pinchar recién operado. No importa, no hay que esperar. Facilitarse a recuperar, Impresionante. Hay cirujanos que están ya conociendo la terapia neural, ya lo hacen incluso antes. Yo a la gente que se van a operar les pincho antes, si puedo inmediatamente después. La recuperación, es que es prácticamente siempre, es espectacular. El acortamiento del tiempo que necesitan de hospitalización, de recuperación, de dolor, es una pasada. ¿Por qué? El nervio de aquí ha quedado algo tocado. Entre la anestesia y el tajo, pues aquí hay millones de fibras nerviosas que han quedado muy tocadas. Oye, el cuerpo ya tiene fuerza ya, pero si vamos a ayudar un poco al nervio que va a controlar todo el resto. ¿Sí? Entonces pinchas. Entonces yo he visto gente, hay gente que cuando le dan el alta, bien pasa por la consulta antes de ir a casa. Entonces, la gente, por ejemplo, que han hecho una abdominoplastia, que son esas cicatrices que han de aquí a aquí, porque se han cortado medio estómago, no sé qué tal, bueno, una cicatriz inmensa, y son gente que les han operado el abdomen, claro, y vienen así, ¿no? Vienen así. Han operado pues hace 4 o 5 días, pues, con unos hematomas, eso está duro y tal. Tocas, puntos más de tensión, y no tenemos que ir a la cicatriz, ahí. Vas unos puntos del abdomen, pinchas, y habitualmente se levanta la consulta diferente. Habrían tardado días hasta conseguir esta postura, y la pueden conseguir enseguida. Pueden, pero es muy frecuente. ¿Por qué? Porque tú vas al sistema nervioso y las quita la irritación. Las quita la irritación. ¿Qué hace? ¿Os acordáis de la matriz extracelular? Si tú quitas irritación, ¿qué hace el linfático? Se dilata. ¿Qué hace la arteria y la vena? Se relajan, se dilatan y empiezan a hacer su función. ¿Qué pasa con el dolor? Disminuye, pero no por anestesia, sino porque es que da irritación. Todo esto ha cambiado en un segundo. Claro, es una técnica que te permite ayudar a ese componente que lo regula todo. Solo intentas ayudar. Anda. ¿Usas siempre procaína, Impletol? ¿Usas? No, yo solo procaína. Procaína. Solo. Sé que hay Impletol, sé que hay otras cosas, pero para mí no es necesario. Para mí encarece y además me gusta no necesitar ni poner nada. Sin decir que sea mejor ni peor. No lo puedo decir porque no lo he comprobado. Para decir si es mejor o peor tendría que comprobarlo y además quién soy yo para decir que algo es mejor o peor. Pero lo que sí está claro es que es más costoso y que al menos no es necesario, porque la gente que ya trabajamos con procaína llevamos décadas. Yo llevo más de 20 años con eso y estoy contentísimo. Por lo tanto, no he echado en falta añadirle nada más. Bueno, entonces no solo la cicatriz, por ejemplo, si a este señor le tocas y ahí hay una gran tensión, esa tensión que nos refleja, acordaos Mackenzie, una irritación intestinal, y pinchas, ¿y eso qué hace? Vas ahí, otra tensión, pinchas y ¿qué hace? Esa aguja es de 1 milímetro, hay de 1 centímetro, es muy delgadita y muy corta, no hace falta mucho más. Piel y tejido subcutáneo no hace falta mucho más. Pero esa persona, o muchas otras, es que después de operar, es que les cambia el tránsito, cambia todo, cambia. Otra. Un punto donde vamos muy a menudo, los polos amigdalares. Los polos amigdalares. Porque las amígdalas es probablemente el campo de frente más frecuente. Punto de entrada de muchas irritaciones ya desde la infancia. 1. 2. Conflicto muchas veces de comunicación. Digo lo que no quiero decir, no digo lo que quisiera decir, digo las cosas de una manera que... Lo que sea. Pero es una zona de conflicto. De irritación infecciosa muchas veces y de conflicto. ¿Y qué pincháis directamente en la amígdala? No, habitualmente no, amígdala está detrás, no se ve en este caso. Vamos a la mucosa, ahí ves que está hinchado, eso es la procaína. No profundizamos, vamos a piel, a flor de mucosa y dejamos ahí, porque es donde hay más nervios, a flor de mucosa. Hay más nervios en la superficie que en la profundidad, entonces vamos ahí y nada, hay gente que dice, abra la boca y hace, voy a pinchar ahí. ¿Ahí me vas a pinchar?
y probablemente es lo que menos huele, no huele prácticamente nada. Hay gente que lo peor es el palito, les dan ascos que no pinchar. Y es un campo interferente probablemente más frecuente. Gente con alergias, rinitis alérgicas, alérgicas diferentes, muy frecuente. Gente con vértigo, muy frecuente. Y gente con fibromialgia, con poliartralgias, con dolores generalizados, es probablemente el campo interferente más frecuente. Si te impresiona la foto, pero si te abres la boca y te pincho la... Ah, dirías lo de la mayoría de gente. Ah, sí, no es nada. Pero hay gente que dice, ostras, me han pinchado la boca. Entonces el otro se imagina, pinchado la boca, pinchado. Y cuando vienen, a mí no me vas a pinchar la boca, en la primera visita. Y después cuando le pinchas, tienes que tener un poco de saber cómo hacerlo y tal. Y después le pinchas y la mayoría de gente te dice, ah, sí, no es nada. Ahí no. Vamos muchas veces a puntos nerviosos, aquí hay un nervio que es el supraorbitario, a veces va a subir infraorbitario. Típico en gente con migrañas, que es un trayecto de ese nervio. Típico en gente con sinusitis. Hay gente con sinusitis aguda o crónica. Yo por lo general no doy antibiótico. Soy médico, conozco, pero digo, bueno, eso no está grave, vamos a esperar 24 horas. Si tienes unas anginas, yo he visto gente con anginas, no con placas de pus, no, con un absceso de pus, incluso tomando antibiótico. Digo, bueno, deja el antibiótico que has tomado 10 días, sigues con pus, por ejemplo, y pinchas, tú ayudas al vegetativo. Y ese puede hacer en horas una faena impresionante. A veces pinchas ahí y ya la persona nota como lo cae el moco. Porque el sistema nervioso ha puesto en marcha todos los mecanismos de drenaje. No un fármaco, el propio organismo que los tiene. El organismo siempre tiene más fuerza que cualquier medicamento. ¿Por qué? Porque mira lo que hace en un momento, está controlando riñón, intestino, corazón, suprarrenales, y el organismo puede hacer y deshacer mil maravillas. A veces es ayudar, ¿no? Es pinchar ahí, a veces con sinusitis aguda, crónica, lo que sea, pues, o alergia, rinitis. ¿Dónde van? Gente con herpes, ¿no? Han tenido herpes 1000 veces en su vida, con cada regla, con cada resfriado. Joder, pues, ¿qué hacemos? Herpes además tiene un componente nervioso muy importante. Pues pinchamos ahí. Aparte de la historia de vida, siempre la historia de vida. Porque si he tenido 50 infecciones de orina, tengo que ir allí también. ¿Sí? Pero el herpes no sale por capricho. El herpes solo es una señal. Cuando estamos pinchando ahí, no solo para el herpes, para quitarle el herpes, ¿sí? Sino para intentar regular lo que este herpes nos está indicando. Esto sería como la bombilla del aceite o de la gasolina del coche. El problema no es la bombilla. Ostras, tengo un tratamiento para que la bombilla del coche no se encienda cuando falta gasolina. Genial, ¿no? El problema no es ese, sino, oye, se enciende una bombilla, voy al depósito a llenarlo, ¿no? Eso es lo mismo. El problema no es el herpes, sino que el herpes nos está diciendo que algo no funciona de un modo regular, ¿sí? Entonces, si pinchamos ahí, ostras, tú, no he vuelto a tener herpes con la regla, con los resfriados. Hoy que bien, hemos quitado el herpes. No. El herpes no ha aparecido, pero sabemos qué es porque se ha regulado algo más. Y como son tus reglas, como te sientes tú, tenemos que ver cambios en algún otro nivel, no solo en la lucecita del panel. No. Lo mismo, ¿eh? No sé muy bien por qué hay luz, pero no sé, es igual. Sí, pero sí se ve, ¿no? Igualmente. Sí, sí. Bueno, un herpes zóster, pues vamos a pinchar ahí. A veces vamos a pinchar también en el propio nervio raquídeo, porque es el trayecto nervioso. O sea, bueno, es la misma persona, o sea, bueno. Pero fijaros, en cuestión de pocos días, 3-4 días, ya como está. No ha tomado ningún tipo de estos fármacos para los herpes tan caros. Aciclovir, no sé qué. No han pinchado, ya hemos quitado la irritación, ya está. El herpes sigue estando, porque está siempre el herpes ahí. El herpes va a morir con nosotros. Pero algo se ha regulado de esa descompensación, de ese biotono, de ese huésped que estaba abajo. Y el herpes ha manifestado algo. Siguiente. El mismo señor, que le da la vuelta. Siguiente. Lo mismo. Todo ahí lo ha cambiado y ya está. Pero no hemos matado el germen, el herpes. No hemos ido para él. Siguiente. Bueno, perdón. El tórax, ¿no? Ahí hacemos unos pinchacitos solo en piel de tórax. Gente que expresa su enfermedad en forma de asma, de bronquitis, de cualquier problema pulmonar. Pues nosotros no vamos a dar fármacos para los bronquios, no sé qué tal. Bueno, a no ser que veamos que trabajamos a lo que se ha hecho antes, ¿no? Si alguien tiene una infección, si no es grave, que la mayoría de las que vemos los médicos en un consultorio en medicina primaria, ¿no? En medicina no son graves, si no le diré, vete al hospital, evidentemente, ¿no? No porque no podamos hacerlo, sino porque no podemos correr el riesgo, que es diferente. Pero ya estaría bien que en un hospital se hiciera. Solo es porque es un riesgo que no
hay necesidad de correr, pero no porque no se pueda. Pero en alguien que tiene una infección de garganta, de orina, no sé qué, que podemos esperar 24 horas perfectamente, pinchamos y la mejoría tiene que darse en las primeras 24 horas. Si no, yo le doy el antibiótico. Lo que pasa es que prácticamente nunca he tenido que dar un antibiótico para ese tipo de infecciones. Quizás una de cada 25 veces, yo qué sé, a decir algo, pero diría que es menos. Pero algunas veces sí, tú metes un antibiótico y te pinchaba, no mejoras, luego te pinchaba, no mejoras, te metes el antibiótico. Y seguimos trabajando. Es decir, alguien que tiene infecciones de orina a repetición, pues si sigue teniendo, pues o ha tenido otra vez, no podemos hacer nada, no, seguimos trabajando hasta un límite, claro. A veces, mientras trabajamos en alguien con infecciones, va teniendo alguna, pero tenemos que ver que son más suaves, que le vienen más de vez en cuando, hasta que todo se regula. Pues en tórax vamos a trabajar la piel de tórax. ¿No? La piel del abdomen, por ejemplo. Ya hay problemas digestivos que expresa su enfermedad sobre todo a través digestivo. ¿No? En una embarazada también podemos hacerlo. Y en niños pequeños también. No hay problema. No hay problema. Y embarazada, típico. Dolor lumbar. ¿Vale? Piernas pesadas, dolor lumbar. Bueno. Tocas la barriga y estás súper hinchada, súper tensa. Buscas unos puntos, joder, con tanta tensión, el niño o la niña, también, que esa tensión de la barriga también se transmite dentro, ¿no? Entonces ahí se ha roto esa armonía y aparece un dolor lumbar. La naturaleza está preparada para tener un gran bombo sin dolor lumbar. ¿Es normal estar embarazada? No. Una embarazada no tiene por qué tener dolor, tiene un cansancio, pero dolor no. Es como la regla no tiene que doler. Orinar no tiene que doler, defecar no tiene que doler, menstruar tampoco. Si hay un dolor, me tomo un calmante y al mes siguiente. No, estás enmascarando algo. Por algún motivo duele. Esto es lo mismo. Pinchas, hay gran tensión, tocas, hay gran tensión, pinchas, se suelta. Igual, habitualmente el niño hace se mueve, lo ves, ¿no? Y las lumbares se relajan. Lo único que tienen que hacer es ir a relajar ahí donde ella o ellos estaban manifestando la tensión. Porque esa tensión de barriga no es el problema, sino está reflejando algo que está aconteciendo entre madre e hijo en aquel momento. Tiroides, vamos a la zona de tiroides, esto es un cuello, vamos a tiroides, pinchamos, veis, muy superficial, justo delante de tiroides, pues en gente con ansiedad, con insomnio, con problemas de tiroides, con lo que sea, vamos ahí, intentamos regular. Siguiente. Rodilla, pues vamos, igual rodeamos rodilla a través de piel, en tejidos superficiales, alguien tiene un dolor de rodilla, operar la rodilla, o lo que sea. Siguiente, esto se llama más o menos similares. Espolón. Impresiona, ¿verdad? Pues no, pero tiene que hacer daño. Sí, hace daño. Lo que me sorprende es que a algunas personas no les duele tanto como yo me pienso. La media gente le duele mucho, pero la gente con un espolón lo pasa mal. Pasa mal, no puede pasar por la playa, no puede ir descalzos, no sé qué, tener que ir siempre con aquello así, les duele mucho. Alternativas antiinflamatorias, si no mejoras, operación. Y operar eso, tienen que abrir ahí, rascar, tal. La gran mayoría de gente con espolón, pinchando se les ha quitado el dolor y el espolón puede agarrar sobre eso, no se les ha quitado. Entonces, esa reacción. Muchas veces no pinchamos el punto del espolón. A veces lo que hacemos es, como hemos visto, hay gente que le pincha en otras partes y les deja de doler el espolón. Siguiente. Lo mismo, un orzuelo. Siguiente. Un Dupuytren, una fibrosis aquí, que a veces los operan, pues muchas veces es una fibrosis, pasa ahí. Matriz extracelular, a veces esto se suelta. Probémoslo, a veces mejoran tanto que no hace falta operar. Siguiente. A veces pinchamos plexos, como el cambio estrellado. Siguiente. La esfenopalatina. Siguiente. El ciliar. Siguiente. El plexo pélvico. Esto sería el pubis. Vamos a... ahí sí necesitamos algunas barras. Siguiente. Plexo prostático. Siguiente. Bueno, pasa más. Vamos a alguna historia clínica para que veáis. Son puntos de tensión. Pinchamos también. Los puntos de tensión, ¿qué es pasando? Los puntos de tensión reflejan, ¿no?, a veces emociones, problemas de otros tipos, más. A veces veis, aquí hay un cordal que no puede salir, que además está desalineado. ¿Cómo está tejido de ahí? O sea, aquí está generando una tensión muy importante. ¿Otra? Bueno, esto es una señora de 80 y tantos años, se cae. Y mirad, ¿qué le pasa? Aplastamiento vertebral, dolor lumbar. Claro, yo soy traumatólogo, veo eso, digo, la causa de tu dolor es esto, ¿no? Bueno, pues vamos a activar un fenómeno poco usado en medicina,
que es vamos a hablar con la señora. Y hablamos con la señora es una profesora, es una soprano, profesora de canto, y a su edad sigue dando clases de canto. A sus 80 y tantos años sigue dando clases de canto. Y nos dice que esto le viene desde que ayudó a su marido, enfermo de cáncer, a levantarse del suelo porque se caía. Claro, dice el traumatólogo, al ayudar a tu marido se aplastaron las vértebras. Bueno, hablemos, igual hay más cosas, ¿no? Pues bueno, tiene una operación de un quiste hepático. Una operación de quiste hepático, poco mucho puede desestabilizar también todas las lumbares. Tiene 8 implantes en la boca. Bueno, no se la han puesto a vecinos, se la han puesto a ella, por lo tanto tendrá que ver. Le prende las amígdalas, ha tenido 4 hijos, pero además lo que pasa es de que desde que tiene el dolor no puede hacer de profesora de canto. Y es la manera que ella tenía para buscar su equilibrio. Entonces, lo que más le molesta es que no puede hacer de profesora de canto. Y empieza a tener una voz además afónica, rota, le cambia la voz. Entonces buscamos, encontramos en la zona esta una gran tensión. Entonces le pinchamos en boca por esos implantes, le pinchamos aquí, porque al tocarle tenía una gran tensión y se le quitó el dolor lumbar. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Podía no haber sido así, pero fue así. A veces tenemos que ir más a los puntos de los nervios que van a parar ahí. Puede ser que... pero cada persona lo orienta de un modo diferente. Siguiente. Esta mujer, joven, va a Cuba, hace una intoxicación por un tóxico que viene del pez, la cigatera que le llaman, y viene con un cuadro neurológico, la vieron en un hospital de Barcelona, dicen, niña, eso te va a durar unos cuantos meses hasta que tu cuerpo vaya eliminando este tóxico. Pero venía con una gran debilidad, unas grandes rampas corrientes, ¿no? Calambres, hay un cuadro neurológico importante. Hacía un mes de esto, por lo tanto le esperaban, dijeron que a partir del tercer mes o algo así empezaría a mejorar si todo iba bien. Bueno, hablando con ella, aparte de que tiene su historia que la tenemos muy en cuenta, todo empezó con una diarrea. Entonces vamos ahí, y dices, bueno, ahí entró el tóxico, ahí entró la irritación. Vamos a pinchar unos puntos en el abdomen y se le va pasando todo el cuadro neurológico que tenía focalizado, sobre todo en las piernas. Estos son historias reales, y ahora os he contado la teoría. ¿Qué hemos hecho? Solo quitar la irritación de donde entró, ¿no?, el tóxico, y el organismo se ha regulado enseguida. Ya está, lo ha hecho él solo. Nosotros hemos quitado la irritación. Siguiente. Señora con una deformidad de los huesos que le viene de la infancia. Tiene dolores en la infancia, pero llega un momento que le desaparecen. Y está 50 años de su vida sin dolor. Y ahora empieza a tener dolor. Le ve el traumatólogo que dice, uy, su dolor es debido a su deformidad. Coño, si toda la vida no ha tenido. Vale que hace daño a los ojos, pero... Entonces, ¿qué pasa? Molas del juicio, problemas con no sé qué, pim, pim, pam, vamos a pinchar y se le quitan el dolor. Aquí es que cada mundo es diferente. No podemos hacer que para el dolor de las muñecas hay que pinchar unos puntos u otros. Unas muelas, o unos puntos, o unas cicatrices que tiene. Se le quitó el dolor de las muñecas y sigue con la deformidad que tiene toda su vida. Siguiente. Otro caso, ya para acabar casi. Muchacha, de esta tengo más de un caso, pero es que son para mí ya de libro. Muchacha, esta hacía patinaje, y empieza a tener dolores y va al traumatólogo y normal. Bueno, es que patinaje, tal, es normal. Por suerte no encuentran nada, porque si no encuentran algún eje desviado, la operan y le ponen bien el eje. Y tiene que dejar el patinaje y hasta ahí sigue con dolores pues en las rodillas. Pero hablando con ella, activando esa función de la medicina que es hablar, nos dice que a esa edad le hicieron ortodoncia y empezó la regla. Por lo tanto, cuando hago ortodoncia, ¿qué hago? Fijo todos los dientes y empiezo a moverlos. Por lo tanto, ¿yo puedo mover todos los dientes sin afectar al resto del cuerpo? No. Porque si a alguien lo coges un pie o un dedo pie y le tiras, se va a mover todo el resto, claro. No se va a mover solo el dedo pie. Por lo tanto, si yo estoy moviendo 28 dientes o 16 dientes, lo que se está moviendo todo, estoy bloqueando todo. Si hago patinaje, ¿por dónde voy a petar? Por las rodillas. A esta muchacha le pinchamos la boca, porque aunque ya no llevara brackets, quedó la irritación, vuelve a hacer patinaje. Y como estas, más de una. Patinaje, baile, lo que queráis. ¿Siguiente?
lo mismo. Chaval que hace karate, no sé qué, un implante y vamos, osteópatas, fisios. Voy al osteópata, me va muy bien, pero a cabo de 3 semanas tengo que volver ahí. Voy a la fisio, está así. Y a veces hay un implante o algo así y eso es lo que descompensa. A veces no hay más como que quitarlo, pero a muchas veces solo es quitar la irritación para que el organismo lo acepte. A no ser que haya infección o algo. Siguiente. Mujer, le han quitado un pecho, están así, duro, inmovilizado, dolor, muchas veces queda rehabilitación, pero es que no. Pinchas, claro, ¿cómo está todo eso? El sistema nervioso ahí. Pinchas puntos, donde hay más tensión, donde a veces aquí sí, el ganglio estrellado, porque controla todo esto. Siguiente. Siguiente. ¿Habéis visto cómo ha cambiado esto anterior? Mirad cómo está. Siguiente. Han pasado 2 meses apenas. Y a tiempo así, ¿eh? En 2 meses el organismo funciona anterior. Vale. Y tampoco se empieza mucho, pero el cambio y la textura no tiene nada que ver. Lo ha hecho él solo. Tú solo le has ayudado en el sistema nervioso. Siguiente. Siguiente. Bueno, siguiente. A veces el problema también son los retenedores. Porque después de la ortodoncia, fijan, es que si no se mueven, claro, se mueven porque el organismo no los quiere mover porque está buscando ese equilibrio. El organismo siempre busca el equilibrio. Solución, te pongo un palo aquí y esto no se mueve. Entonces se va a mover otra cosa y aparecerá una hernia discal o lo que sea. Si no se mueven los dientes, se va a mover otra cosa. No es no se van a mover los dientes y no se va a mover nada. No, tú no puedes anular un movimiento cinético que quede el cuerpo. No puedes anular, se va a trasladar a otro lugar. Siguiente. 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 Bueno, siguiente. Otra vez. Bueno. Ya está. Recordemos siempre que activamos el a veces. Siguiente. Y el depende. Esto son palabras de Payán, ¿verdad? A veces depende. Porque las cosas no son siempre como nos pensamos, no todo el mundo va a responder igual y siempre tenemos que ser muy cautos. Y bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Ya está, la siguiente con esta acabamos. Lo importante es, sobre todo, que actuemos de corazón, ¿vale? De corazón, con la intención de ayudar, pero nadie dice, ven aquí que eso te lo curo yo. No, a nadie. Ven aquí y probamos. Bueno, espero que os hayáis llegado a una idea de lo que es la terapia neural. Pero me ha gustado muchísimo. Aparte, pienso que esto tendría que entrar en todos los hospitales. Esto y tantas otras cosas. Tienes razón, es que no te hacen ni puñetero caso. Pero nuestra labor es también informar y hacer saber, hacer llegar. Pero es fantástico, además me parece una lógica aplastante. Mira, esto lo entiende, el que más lo entiende es el paciente que está en la capilla. Le cuentas, aquí he estado 2 horas, pero en la consulta la paciente se lo cuentas en 2 minutos y le entiende perfectamente.